muchas de esas cosas no las vamos a trabajar, por lo menos vamos a hacer una selección, si se quiere, ¿no? De algunos elementos o algunos puntos que a mí me interesan, lo cual no agota la riqueza, ¿no? de los textos que nos vamos a encontrar el día de hoy, pero por lo menos sí vamos a apuntar a ejes, ¿no? que son por allí los que nos interesan, ¿no? En función de, o en el marco de, ¿no? Mejor dicho, la unidad número 1, que es la que estamos abordando por estos días. En otro orden de cuestiones, ¿no se escucha? Yo sí escucho. Capaz que tal vez quizá la compañera tiene complicaciones. Yo veo que mi audio está funcionando, pero no sé si le llega bien lo que les estoy diciendo. Bien, se escucha bien. Bueno, tendré que conectar el audio. Ahora se escucha bien. Ok, perfecto. Buenísimo. Como les estaba comentando, ¿no? Bueno, hoy vemos el trabajo práctico 2 y el trabajo práctico 3, lo vamos a trabajar en conjunto. Pregunto, ¿pudieron hacer las lecturas del caso? ¿Leyeron los textos de Le Breton? ¿El texto de Quintana? ¿No? Sí, bien, hay lectura. Qué bueno, por lo menos hay gente que parece que lo aprovechó el fin de semana y más allá de descansar, que espero que lo hayan hecho, también le puedo pegar una miradita a los textos de Medicina y Sociedad. No leyó el 3, el trabajo práctico número 3, está, bien, sobre las nociones del cuerpo y las experiencias del dolor. Bueno, ese es el práctico que vamos a trabajar dentro de un rato, así que de último no sé si le puede pegar una miradita en el medio mientras vamos comentando sobre el trabajo práctico número 2, digo, para no quedar descolgado, ¿no? Por ahí de las cuestiones que vamos a estar trabajando. Antes de meterme en el específico, ¿no? Del trabajo práctico número 2 y el 3, oportunamente, quería hacer algunas menciones con respecto al tema de PEDCO, ¿no? Que por estos días nos está complicando. Lo digo y lo planteo específicamente más allá, ¿no? De los inconvenientes que a todos y a todas nos genera, ¿no? Tener esta herramienta, que es una herramienta muy pero muy importante, sobre todo, ¿no? En la manera en la cual estamos desarrollando estas clases por medio de la virtualidad. Y es que estamos muy próximos al cierre de la unidad número 1. Ustedes calcúlenle que ya a partir de la semana que viene estamos viendo el trabajo práctico número 4 y la unidad número 1 estaría cerrando. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en lo pronto vamos a estar, la idea era, ¿no? Tomar el primer autoevaluable o el primer evaluable que a ustedes les permitiría, ¿no? Juntar los porotos suficientes como para poder acceder al parcial que vamos a tener a mitad de año. En ese sentido, bueno, ustedes sabrán que hay graves inconvenientes con respecto al tema del acceso a las diferentes plataformas y a diferentes recursos, ¿no? Recursos informáticos que posee la universidad, y nosotros estamos al tanto de ello, ¿no? Y lo padecemos. Entonces, esténse también ustedes por otras vías atentos a las comunicaciones que vayamos haciendo al respecto, porque puede ser, no lo estoy ya anticipando, pero ante la inminencia, ¿no? De que la semana próxima, no, la otra, cuando sea el tiempo, no el momento, estamos hablando de la semana la semana que viene, la semana del 25 de abril, la semana del 2 de mayo, esta sería la semana de los autoevaluables, puede, si continúa este problema, puede que como tal el autoevaluable se posponga un tiempo, un poquito más, ¿no? Hasta que más o menos tengamos la certeza de que tenemos, ¿no? La posibilidad de poderlo realizar allí. La verdad que el día de hoy no consulté, pero no sé si está funcionando PEDCO. ¿Alguien sabe? No me metí ahí. No está funcionando, profe. No está funcionando ni PEDCO, me imagino que SIU también. No, el profe igual en ninguna de las páginas que sea de la universidad anda. Ni la página principal, nada. Yo intenté meterme para descargar todo lo antes posible. Lo estoy intentando desde ayer y no he podido. Bien. Pero por lo menos los textos de la unidad número 1 los pudieron bajar. Hasta el práctico número 4 tenemos resuelto. No, me quedé pensando en lo de Agustín, que me acabo de comentar. No, sí, eso sí ya me lo pasaron ya. Perfecto. Che, una consulta. Sí.
la semana anterior no pude ir por lo de, o sea, no pude ir a la clase por lo de Semana Santa y después no conseguí link para meterme en otra. Nadie, no tenéis ideas, nadie subió a la clase. Tipo, la grabó y la subió. No sé si me estás preguntando a mí. No la subieron y no la agregaron tampoco. Pues yo estuve en la del lunes también y tampoco. Ah, ok. ¿Pero la grabación de los profes o la de los... No, cualquiera. Bueno, me quedé medio descolgado, ¿no? Porque quedé en una charla que en la que no debía meterme, parece. O en la que no estaba. Sí. Profe, igual para los compañeros que no hayan podido descargar, hay un grupo de la comisión esta que vamos mandando los trabajos prácticos como para que no queden colgados. Ah, ok, buenísimo. Si pueden pasar el link de eso por el chat, estaría bárbaro. Digo, para estar más comunicados, comunicadas. Digo, ante la eventualidad de todo esto, ¿no? Que para mí es tremendo, ¿no? Esto que estemos trabajando de esta forma. No podemos hacer como que está todo normal, ¿no? Porque en definitiva en realidad están pasando cosas y cosas graves que los terminan perjudicando a ustedes en gran parte, ¿no? Porque uno tiene que recurrir de estas maneras paralelas o vías alternativas para poder acceder por allí a los materiales, a las guías o a las consignas, ¿no? De los trabajos prácticos, y es tremendo. Pero bueno, como digo, en función, ¿no? De por ahí lo obligatorio que hay, que es esto que estaba comentando recién, la inminencia, ¿no? Del autoevaluable. Todavía como tal con las chicas no hemos definido nada, pero yo me imagino que si este problema continúa, es muy posible que en la semana del 2 de mayo no se esté realizando el autoevaluable, sino que lo vamos a posponer y lo vamos a plantear para una semana más adelante. Pregunta Sofía, si los autoevaluables son eliminatorios. No, no son eliminatorios, más son obligatorios. Una diferencia muy importante. Ya la planteamos en su momento, pero vale la pena recordarlo. Obligatorios, ¿por qué? Porque son la manera que ustedes tienen en realidad de poder acceder, de poder acceder a un seguimiento mayor de los contenidos y de los autores y los textos que nosotros vamos trabajando clase a clase. Es un autoevaluable porque ustedes les corrige, digamos, es un choice que ustedes realizan y que en función, ¿no?, de las respuestas que ustedes dan, PEDCO les dice si están aprobados o no. O sea, ya digamos, nosotros intervenimos medio de manera indirecta, ¿no?, porque organizamos todo esto y después ustedes lo gestionan. Ahora, si ustedes lo desaprueban, no quedan eliminados. Ustedes, al realizarlo, lo que nosotros tenemos es un control de cuánta cantidad de gente está siguiendo la materia, ¿no? Eso nos permite tener ese dato para pensar luego el tema del parcial. Hasta que ese parcial sí, ahí es eliminatorio, ¿no? Si ustedes aprueban el parcial, justamente allí van a tener la posibilidad de un recuperatorio, obviamente, pero en el caso de que pasen el primer parcial y el recuperatorio de manera insatisfactoria, o sea, no lo puedan aprobar, allí sí perderían la condición de regular, que como tal, perder la condición de regularidad no los expulsa para nada. No son regulares, o sea, lo único que quieren es como en condición de libre, por tanto ustedes pueden rendir en cualquier momento la materia con las características de un examen libre. El examen regular es mucho más chiquitito, más cortito, no sé si más fácil, pero por lo menos más cortito que el que tiene un examen libre. Si hay límite de tiempo, para que no me quedó claro la pregunta de Está mal. Creo que dice si hay límite de tiempo el autoevaluable. El autoevaluable, calcúlele que la experiencia que nosotros tenemos de autoevaluables en los años anteriores que hemos estado realizándolos, es que se abre, bueno, este año lo que vamos a hacer es que en realidad ustedes tengan la posibilidad de poder entrar al autoevaluable en cualquier momento del día. Digo, esto en función de las caídas que son bastante recurrentes, ¿no? de PEDCO, me río para no llorar, de PEDCO. Entonces ustedes tienen la posibilidad de poder ingresar en cualquier momento del día. Creo que se abre, creo que lo vamos a abrir cerca de las 8 de la mañana, y ustedes van a tener hasta las 8 de la tarde para poderlo realizar, algo así en el horario. Y cuando ustedes ingresan, ustedes empiezan el evaluable, allí empieza a correr el reloj, ¿no? Y ustedes tienen ahí a partir de ese momento media hora para poderlo realizar. Entonces,
cuando ustedes decidan realizar el autoevaluable, tengan presente que tienen que tener disponible media hora, por lo menos, ¿no? Desde el momento que lo abren, aprietan el botoncito, está iniciar el examen, desde ahí, media hora para adelante, porque es el tiempo que ustedes tienen para poderlo realizar. Si ustedes lo cierran al examen antes, o se van y se ponen a hacer otra cosa, qué sé yo, a charlar con el vecino, preparar el mate y demás, y la verdad que van a perder el tiempo y probablemente cuando lleguen a sentarse se les cerró. Pero bueno, por eso les digo, anticípense, organícense de tal manera de disponer de media hora. Si ustedes leyeron el material, es un choice, calcúlenle que en 10 minutos máximo, el tiempo que les demanda leer la consigna, en 10 minutos está listo. ¿Está? Profe, ya tienen más. que interrumpa. Sí. ¿Qué textos entrarían? ¿Los primeros 4 únicamente? Los primeros 4, claro, se evaluaría la primera unidad. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Por allí más arriba me habían preguntado... Ah, perdón, sí, te escucho. Cuando hacemos las preguntas, ¿se guardan en automático o hay que guardarlo nosotros, digamos? No, vos vas pasando de página o de pregunta y te va lo que ya respondiste te queda. Te da una opción, creo que se llama guardar y seguir o guardar y continuar, algo así. Y ahí vas avanzando y vas guardando. Después cuando terminás tenés que cerrar, ¿no? Finalmente, el examen. ¿Qué les iba a contar? Por allí arriba en el chat me estaban preguntando el tema de la modalidad del examen parcial. El examen parcial fue y seguirá siendo escrito, no va a ser choice. Los choice son de los evaluables nada más. Es un control de lectura. Profe, ¿hasta qué unidad entra en el primer parcial? Unidos. ¿A la unidad 1 y 2? Ajá. A mitad de año es el objetivo llegar con todo eso. Bien. ¿Alguna pregunta más referido a esto? Así Profe, disculpe, yo recién ingresé. En cuanto a los evaluables, ¿qué tal? En cuanto a los evaluables, ¿ya están en PEDCO? ¿Cómo vamos a hacer? Porque no están funcionando. En realidad ya están, pero como tal, como si no, como no funcionan, no es lo mismo que nada. O sea, están, claro. Pero... ¿Y para cuándo tenemos que hacer eso? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo? No, todavía no están, o sea, todavía no están habilitados. O sea, están en PEDCO, no están habilitados y nosotros cuando les avisemos van a estar en posibilidad de ustedes de realizarlo. Calcúlenle que como tal, el objetivo es que ustedes en realidad lo realicen una vez que se termine la unidad correspondiente. Para la unidad número 1, calculale, Mónica, que te falta un trabajo práctico más la semana que viene, el TP4. Bien. Cuando vos veas el TP4... Trabajo, ¿y esos trabajos los tenemos que entregar? No. A ver. El autoevaluable yo tengo una duda con respecto a un trabajo que hablaba acerca de unos libros, de poner el título y todo eso. Ahí me perdí en ese trabajo, no supe con qué libros había que trabajar, que decía escribir palabras claves. No sé a qué te estás refiriendo. Yo lo di, no. Tal vez quizás vos viste la guía de lectura de otro profe. Claro, por eso yo me quedé pensando si correspondía a esta materia, porque como encima arriba no decía nada, entonces no era de esta materia. No, por lo menos yo no era de esa materia, profe. Te decía dónde estaba el texto de Patricia Aguirre, estaba ahí. Pero aparecía entraron en el espacio de otra comisión. Yo la verdad que no les di ninguna tarea como para ustedes realizarlo. Lo que estamos trabajando aquí es en el espacio de Zoom y yo les voy dando consignas o preguntas. A ver, profe, si se ve. No, profe, sí hay preguntas en los textos. En algunos sí, claro. Sería, profe, no sé si corresponde a su materia. De acá no veo nada. Espera, dame un segundo que lo cambio. Esto. A ver. Puede ser que sea... Uy, justo se me cambió, Mónica. A ver, habla un poquito, Mónica. Así yo te... Sí. Hola. Ahí te vuelvo a ver. Sí, parece que capítulo 1 del trabajo práctico número 1, pero no menciona ningún dato más. La verdad que yo no lo armé eso. Bueno, listo. Me quedo tranquila entonces. Que no es...
Dale, A dale. ver si alguien lo ve, chicos, y me puede orientar, porque yo con este trabajo me perdí, porque no supe con qué libros había que trabajar. No sé si alguien lo trabajó. Hola, Mónica. Es con el texto de Patricia Aguirre, pero lo subió Jara, creo. ¿Entendés? Ah, Es bien. el trabajo práctico número 1, el profesor Jara. La profesora, María La de Ángeles profesora. Jara. Sí, ¿Pero corresponde a esto o no? Es de esta materia, pero Esta no de materia, este pero otra profesor. comisión. Claro. Ah, bien. Perdón. Si querés hacerlo para orientarte con el TP, no creo que te haga mal. Pero No, para es de nada. esta comisión. Bien, Para entonces, ¿con qué autores había que trabajar? ¿Con Aguirre? Trabajo práctico número 1, Patricia Aguirre. Exactamente. Ah, bien, Es el uno claro. y hoy estamos en otra cosa, estamos en el práctico número 2 y número 3. Por así me preguntan, sí, o está me estaban bien. planteando, del texto... No, está bien, entiendo, pero estaba perdida con este trabajo. Está Me había perfecto. quedado. No, pero me quedé, estaba respondiendo otra duda, porque por ahí una compañera preguntaba que sí habían consignas. Sí, en el texto del texto, por ejemplo, de alimentación, ¿no? Que vamos a ver el día de hoy de alimentación, hay algunas consignas planteadas allí en el material. Sí, las vamos a abordar de alguna otra manera, ¿está? Pero como tal no es obligatorio realizarlas, a eso es lo que voy, ¿no? No hay algo que ustedes me tengan que entregar de manera obligatoria, por la cual si no, ustedes pierden la regularidad. La idea es hacer un seguimiento, ¿no? O un acompañamiento de los textos de tal manera que a ustedes les quede claro qué es lo más importante o dónde hay que apuntar en cada uno de los textos o autores que vamos a estar trabajando. Bueno, sin más tiempo, sin más perder más tiempo. Un poco para contextualizar. En el último encuentro que tuvimos, en el cual estuvimos analizando justamente, como dice Mónica, el texto de Patricia Aguirre, estuvimos hablando, ¿no? de estas, pensando, ¿no? La unidad número 1 y el trabajo práctico número 1 y en los textos que vamos a estar abordando hasta el día de hoy, estas categorías, ¿no? Que va pensando la unidad número 1 en función de cultura, por un lado, y naturaleza, ¿no? Esta dualidad, ¿no? Estos conceptos que están en tensión y en donde muchas veces, ¿no? Por eso, en una visión por ahí, tal vez quizás superficial, no nos queda claro, ¿no? Qué remite a la naturaleza y qué remite a la cultura. Si nos paramos desde el texto de Patricia Aguirre, nos podemos decir, y esto me parece que lo planteé varias veces y lo comenté en varias oportunidades, Patricia Aguirre en realidad comenta o plantea, ¿no? En la mayoría de su texto, ¿no? Los elementos que permitieron o que coadyuvaron, ¿no? o que fueron, ¿no? disparadores para generar cambios o transformaciones biológicas que nos sentaron las bases, si se quiere, ¿no? Generaron la estructura sobre la cual se generó nuestras características humanas. Ahora, esto es importante. No porque los ancestros de los seres humanos actuales hayan experimentado cambios biológicos, eso da como resultado en realidad el ser humano. Eso es mucho más complejo, ¿no? Y esto me parece que lo dejé claro la otra vuelta, ¿no? En ese sentido, a ver, los seres humanos somos animales en realidad con un potencial enorme, animales inteligentísimos, pero eso no significa en realidad de que seamos como tal, o eso nos permita pensar ya como tal que somos seres humanos por eso. No. La humanidad está dada, ¿no? por el conjunto de transformaciones, modificaciones culturales, ¿está? Que nos permitieron modificar el medio, ¿está? Y nos permitieron, ¿no? de alguna otra manera modificar esa relación con la naturaleza en realidad para tomar del medio lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Está? En ese sentido, digo, somos seres humanos, ¿no? por el conjunto de elementos culturales en realidad que nos han permitido, como tal, ser lo que somos. ¿Vamos hasta ahí? Bien. En ese sentido... ¿Puede repetir lo último, profe? Disculpe, que se me trabó. ¿Un conjunto de qué? Un conjunto... No me acuerdo si... Un conjunto de elementos culturales. Claro, un conjunto de elementos culturales, ¿no? de herramientas o elementos culturales que nos permitieron modificar el medio en el cual vivimos, ¿no? De tal manera de adaptar ese medio a nosotros. Esto es importante, porque las demás especies, los demás animales, se adaptan a su medio. Y si no se adaptan a su medio, siguiendo, ¿no? las leyes de la evolución, perecen, ¿no? Aquel animal, ¿no? que no tiene las características que el medio en realidad le impone, termina desapareciendo o extinguiéndose. Mientras que los seres humanos operan de otra manera.
Porque como dijimos hace un rato, o lo planteé en otra oportunidad, nosotros somos, digamos, más allá de las adaptaciones biológicas de las cuales habla Aguirre, que son muchas, que como tal nos permitieron, sobre todo, ¿no?, esta cualidad o esta particularidad de los seres humanos, que es el omnivorismo, ¿no?, de tener la posibilidad de alimentarnos de lo que sea, ¿no? Más allá de esa adaptación al omnivorismo, ¿no?, que como tal es una estrategia biológica muy interesante, muy importante, pensada, ¿no?, en función de la carestía, en función de la falta de alimentos, ¿no?, que tuvieron que soportar nuestros antepasados hace millones de años atrás. Pero más allá del omnivorismo, ¿no?, como estrategia, los seres humanos o la especie humana es una especie que como tal no tiene grandes adaptaciones, digo, pensando en otros animales. Entonces, esa falta de adaptación al medio se compensa con las adaptaciones culturales, ¿no? Como no tenemos manera de podernos adaptar al medio en el cual vivimos o en el cual frecuentamos, la cultura viene a ser de alguna otra manera el colchón en el cual nos asentamos, para poder adaptar el medio a nosotros. ¿Vamos hasta allí? No tener la suerte de tener garra, alas, ni visión aguda, ni la posibilidad de correr rápido, nada de eso. Pero ante todas las faltas y necesidades, se cubren con cultura. ¿Vamos hasta ahí? Y más que Perdón, entonces tengo una pregunta. Sí. Entonces podríamos decir que la diferencia entre humanos y animales, porque había algo que me resonaba del texto, que decía como que le escapaba a la definición de Darwin de cuál era como la diferencia, y decía que los animales se adaptan entonces al ambiente y los humanos se adaptan al ambiente ellos mismos. Eso estaría bien decirlo. Adaptamos el medio a nosotros, diría yo. Eso. Adaptamos el medio a nosotros, o a nosotras. Está bien, gracias. Por ahí viene la línea, ¿no?, de análisis. Y sobre todo esto, ¿no?, esto otro, que más allá de la cultura, ¿no?, y de la posibilidad, porque una de las cosas que salta, o que plantea Aguirre, es la posibilidad de utilizar herramientas. Digo, sí, los seres humanos utilizan herramientas, pero también los animales utilizan las herramientas. Lo que diferencia, ¿no?, la posibilidad o la característica, ¿no?, de utilizar herramientas, y sobre todo, ¿no?, la cultura de los seres humanos, es que está sometida o atravesada por el cambio, ¿no? Las herramientas y las maneras en las cuales nosotros interactuamos con el medio, interactuamos entre nosotros, interactuamos con las cosas, está sujeta a cambio continuo, constante, y de revisión constante, ¿no? En ese sentido, como decía por ahí Aguirre, ¿no?, los chimpancés también utilizan herramientas como por ejemplo un palito en realidad para sacar termitas, ¿no?, de un termitero, o hormigas, pero solamente lo usan para eso y ya está, no tiene ningún tipo de otra aplicación. Mientras que los seres humanos utilizan en realidad el mismo palito para un montón de cosas, inclusive, y esto un poco lo agarro el mismo ejemplo que agarra Aguirre, utilizamos un lápiz, por ejemplo, para escribir, y un lápiz también, por ejemplo, las personas que tienen el pelo largo, para hacerse un rodete, ¿no? Sirve para todo eso. Son diferentes aplicaciones, pero de una misma cosa. ¿Está? Y eso es una posibilidad que solamente tienen los seres humanos. Más allá, y esto es importantísimo, sí, de la posibilidad de la comunicación simbólica, ¿no? La posibilidad de la comunicación simbólica nos permite, además, otra cosa importantísima que la vamos a retomar ahora dentro de un rato, en función de esta idea, ¿no?, que plantea Aguirre también de la comensalidad, es la transmisión, ¿no?, a partir del lenguaje, ¿no? El poder compartir con otros nuestras experiencias, de tal manera que en realidad esas experiencias, esa memoria colectiva se va transmitiendo de boca en boca, en un principio, ¿no? Allí en el Paleolítico en realidad las transmisiones eran orales, y la memoria, ¿no?, del grupo se transmitía de generación en generación, para luego hacer algo tan complejo, ¿no?, como transmitir información o transmitir saberes y conocimientos de manera escrita, ¿no? Y eso es impresionante, porque como tal, eso nos permite en realidad como tal, ciertas necesidades o actividades o problemas que teníamos en un momento, en realidad ya están resueltos, no tenemos que ponernos a pensar en eso, porque ya otro lo pensó en otro momento, por nosotros, o por nosotras, ¿está? Lo cual nos quita un montón de ansiedad, digo, a mí me genera
me imagino yo, ¿no? Ante una situación problemática y no contar con las herramientas que cuento el día de hoy para poderlas resolver. Digo, somos todos bichos de ciudad, no digo, pero si caemos, por ejemplo, nos dejan tirados en el medio del campo y la verdad que yo, por ejemplo, me moriría de inanición porque no sé cazar nada, ¿no? Espero, ¿no? Que se muera un animal para comer la carroña, no sé, me imagino que haría, ¿no? Ante ese tipo de situaciones. Y aparte, Pero ¿por qué? los que usamos lente, no veremos la presa ni nada. No, digo, pero por eso, pensando en una habilidad pareciera que sería natural de los seres humanos, innata o digamos, epigenética sería la de la posibilidad de cazar, ¿no? Si nuestros ancestros, antepasados sabían cazar, entonces ¿cómo nosotros no sabemos cazar? Y yo la verdad que no sé cazar absolutamente nada. Entonces, estamos en un gran problema. Y el gran problema también de identificar aquellos alimentos. Ahora me estoy metiendo ya un poquito más con el texto que vamos a estar trabajando hoy, el trabajo práctico número 2, ¿no? De aquello con lo cual alimentarnos también, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Y estos son, digamos, experiencias que nosotros en realidad no tenemos que realizar porque otros la realizaron por nosotros y que han llegado a nosotros vía la interacción que hemos hecho o realizado durante siglos y milenios, ¿no? En nuestras comunidades. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen con esto, no? Sí, profe. Sí. Perfecto. Y ahora, hablando de alimentación, ¿no? Nos metemos un poquito con el trabajo práctico número 2, para pensar un poquito esto de la manera en la cual nos alimentamos. ¿Está? ¿Le van siguiendo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de Aguirre? Si no, saltamos. Ninguna, profe. Bien. Entonces vamos un poquito a el texto que tenemos de Le Breton y de Jesús Contreras. ¿Está? Si pensamos un poquito, sobre todo el texto de Jesús Contreras, ¿no? Sobre todo el que va finalizando el texto, nos encontramos con ideas en realidad muy interesantes. Sobre todo, ¿no? Con esta idea o esta ambivalencia que nos plantea el autor. Un momentito que voy a admitir a gente, y ahí sigo. En esta tensión entre dos categorías, que él pone como diferentes en realidad, pero que están muy relacionadas. Pregunto a ver si alguien me puede responder en función de esto, ¿cuál sería la diferencia? Lo que habla de nutrición y alimentación. Me sacaste la palabra de la boca. ¿Está? Lo estaba escribiendo, justamente. No, tal vez en realidad me leíste la mente. Que uno es un proceso involuntario, la nutrición, y el otro es un proceso, la alimentación es un proceso consciente, o sea, voluntario, que uno sabe, elige qué comer. A ver, aclare más lo que acabo de decir. Está muy bien, pero le faltan allí herramientas explicativas. No sé cómo explicarlo, yo lo entendí así, o sea, que la nutrición es, nosotros elegimos qué comer, pero no cómo nutrirnos. En cuanto a la nutrición, por ejemplo, en cuanto a la nutrición puede ser que el cuerpo digiere, absorbe alimentos, los transforma, los utiliza, pero es algo que se hace involuntariamente, ¿sí? No estamos pensando, ahora voy a digerir la comida, ahora mi cuerpo, mis células van a nutrirme de determinada manera. En cambio, lo que es la alimentación es un proceso consciente, significa que nosotros pensamos qué es lo que vamos a comer, ¿sí? Elegimos, tenemos la posibilidad de elegir qué alimento vamos a tomar ese día y en ese horario, ¿no? También habla de que la alimentación es un proceso influenciable, ¿sí? Por factores sociales, culturales, ambientales, económicos. Buenísimo, Mónica. Dame un segundito. Vamos a volver sobre lo que dijo Mónica ahora. Tengo que atender a mi hija 2 segundos. Espérenme un momentito.
Bien, buenísimo lo de Mónica. Estaba Martín y me pusieron algo por el chat que todavía no acabo de leer. Martín, te escucho. Sí, quería aclarar una cosa que se me había ocurrido ahora con el tema este de alimentación y nutrición. ¿Puede ser que la nutrición sea un proceso secundario a la alimentación? O sea que primero está alimentarse como en base a los gustos o preferencias de cada persona según la cultura y después siga la nutrición como algo secundario. Yo no lo pondría como algo secundario y como algo principal. Son dos, digamos, dos procesos que van de manera paralela, pero uno no determina el otro. Eso es importante. Son procesos diferentes. Por eso son procesos diferentes, exacto. Están muy relacionados, mas uno no determina el otro. La alimentación se refiere con... Dame un segundito, ahora te escucho, Gastón, pero estaba Sofía, que me tengo con la mano levantada. Que iba a decir que, o sea, la alimentación va de mano con la nutrición, porque en algunos alimentos vos encontrás más nutrientes que en otros. Yo había una imagen en el texto que era una pregunta así, que, bueno, tenías que leer el texto en base a tu lectura y habían dos tipos de alimentos de los cuales tenías que elegir, que una, bueno, era un carne, si mal no, y la otra era una ensalada. Y en la alimentación, o sea, se basa mucho en las costumbres y en lo que te implica tu familia, te inculca, pero también va mucho de lo social. Porque ahora vos ves, antes era como la persona que no come carne y la que come carne, y ahora hay personas que son veganas, vegetarianas, y luego vegetarianos, hay muchísimos tipos. Es como que va cambiando la forma de retroalimentación. Bien, perfecto. Está muy bien lo que están planteando, sobre todo en este aspecto que estamos comentando como la nutrición, un poco siguiendo lo que estaba diciendo Mónica más temprano, o hace un rato, esta idea, ¿no?, de la nutrición, no sé si lo dijo así, pero por lo menos yo lo pongo con estas categorías, la nutrición como algo fisiológico, ¿no?, algo que hace el cuerpo en realidad de manera involuntaria, ¿no?, que como tal, lo que nosotros le metemos adentro lo incorpora, lo procesa y se hace carne con uno, ¿no? Mientras que la alimentación es otra cosa, ¿no? Digo, eso es la nutrición. Si nosotros, por ejemplo, nos abocáramos un poco a pensar en solamente, o en dejar de lado, ¿no?, lo que nosotros entendemos por alimentación y solamente nos quisiéramos dedicar a que nuestro cuerpo incorporara elementos para nutrirlo, y entonces tendremos que incluir, así como dice, hace una lista, ¿no?, por allí Contreras, ¿no?, una tal cantidad, ¿no?, de aminoácidos, una tal cantidad, ¿no?, de ácidos grasos, una tal cantidad de calorías, ¿no? Lo cual, digamos, eso no es comida, o eso no es alimentarse, eso no es comer, ¿no? Sería otra cosa, ¿no?, en definitiva. Yo cuando hablo de estas cuestiones, siempre me remito a la misma imagen, que un poco para poner en tensión y un poco para, no sé si lo vieron, ¿no?, esto, pero es de una película que ahora empezó cobró un poco de popularidad porque sacaron la cuarta entrega, que es de Matrix. Y en la primera, creo, si no mal lo recuerdo, cuando se conecta, ¿no?, Neo a la Matrix y está en el Nabucodonosor, le ofrecen de comer algo, ¿no?, que es como si fuera una pasta blanca, ¿no?, que tiene todos los nutrientes en realidad que son necesarios en realidad para su cuerpo. Y él se niega a comerlo porque es un asco, ¿no?, pues es una pasta blanca que no tiene ni nada, pero tiene todo lo necesario para poder vivir. Ahora, esa pasta, lo que le estaban ofreciendo era todo lo necesario para poder vivir, lo estaban nutriendo, pero él se negaba en realidad a comerlo porque eso, como tal, le provocaba rechazo. Eso no era comida. Y hay otro que le decía que está mejor no estar en la Matrix y saber que lo que vos estás comiendo tiene gusto a pollo, ¿no? No era pollo lo que estaban comiendo, era una cosa viscosa, blanca, que no tenía forma de nada. Pero en la teoría, ¿no?, comer en la Matrix hubiera implicado, ¿no?, otro tipo de sentidos que como tal en la realidad, ¿no?, posapocalíptica que vivían arriba de la nave no la tenían. Un poco me ahí
tiré una punta de lo que implica alimentarse, ¿no? Que tiene que ver con los sentidos. Galo, te escucho. Podría ser también que el alimentarse sea como cubrir la necesidad de satisfacerse con algo que a uno le gusta. En el caso de la pasta comparado con una hamburguesa, digamos. Sí, va más allá de lo que uno gusta, ¿no? Porque, a ver, lo que vos decís como gustar pareciera ser algo meramente subjetivo y no lo es. Ahí está el punto. Y tal vez quizás lo que discute tal vez Contreras y luego Le Breton. Podemos decir, antes de meternos en el tema del gusto, porque es una de las preguntas que iba a hacer, ¿no? ¿Cómo es la formación del gusto? De la cual ya vamos a ir a esa, pero es una de las que vamos a ver dentro de un rato. Podemos decir entonces que la alimentación es un hecho muy complejo, que no está determinado y que no hay una sola forma de alimentarse, sino que está cruzada por un montón de variables sociales, ambientales y sobre todo culturales, ¿no? No hay una forma de incorporar alimentos a nuestro cuerpo. Y todas y cada una de ellas son válidas, inclusive cada una de esas maneras de alimentarse, de incorporar nutrientes, en definitiva, tiene una historia, ¿no? Y un porqué, y un sentido, y un motivo, ¿ya? Y que anclan esas raíces en la comunidad en la cual estamos hablando. ¿Vamos hasta ahí? Todo lo que tienen en común tiene que ver justamente con el omnivorismo, ¿no? Todos partimos de una misma base, esta natural, que es en realidad la posibilidad de podernos alimentar de lo que sea, totalmente de lo que sea. Ahora, si decimos que podemos alimentarnos de lo que sea, ahí hay un problema, porque como tal no nos alimentamos de lo que sea, sino que nosotros tenemos, de alguna otra manera, estructurada nuestras elecciones en función de un montón de comportamientos aprendidos. ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo, No es profe? caso. No entendí. Volvemos. Retrocedemos. Ustedes tienen como personas o seres omnívoros la posibilidad de alimentarse de cualquier cosa, pero ustedes no se alimentan de cualquier cosa. Ahí está el punto. Las elecciones que ustedes hacen están determinadas o condicionadas, ¿está? Socialmente o comunitariamente, ¿no? Por la comunidad de la cual ustedes son parte, o de la comunidad o del grupo del cual ustedes son parte. Eso es lo que les va a determinar qué alimentan. ¿La cultura tiene que ver mucho, entonces? La cultura es medio amplio, ¿no? Porque la cultura, es una producción humana, pero, insisto, no solamente tiene que ver con la cultura, sino que hay condicionantes, más allá de lo que vos consideres como alimento, hay condicionantes que son sociales, ¿está? Y otros en realidad que son condicionantes que tienen que ver justamente con el medio, ¿no? En el cual vos vivís, ¿no? Esos son por ahí los determinantes que van generando. Porque vos, a ver, culturalmente vos podés tener, por decir una pavada, ¿no? Por ejemplo, vos culturalmente vos podés plantear de que vos tenés como algo rico o algo importante para poder comer carne, ¿no? Pero vos, tu posición económica no te lo permite. Entonces ya como tal, ya tenés una restricción, ¿no? Porque vos no podés acceder a esos alimentos en realidad de los cuales vos quisieras alimentarte. Pero por otro lado tenés los condicionantes ambientales, porque como tal, en el lugar en el cual vos vivís, en realidad no hay animales que vos puedas consumir en ese lugar, ¿no? Vos quisieras alimentarte de carne, pero en ese lugar no se los cría, o no están. Entonces, más complicaciones hay. Se va determinando entonces tus posibilidades o tus elecciones en función de varios elementos, ¿no? Varios condicionantes. Entonces, no cualquier cosa, y esto es importante, no cualquier cosa constituye un alimento. No cualquier cosa constituye un alimento y sobre todo, en principio, se tiene que dar la identificación por parte del grupo, por parte de la persona, de que eso con lo que va a alimentarse es comida. Si vos no lo podés ver como si fuera comida, no hay manera de que lo puedas incorporar. ¿Me van siguiendo? Es como pasa con otras culturas cuando comen, por ejemplo, bichos, que es una comida, pero acá no lo vemos así. Sí, es cierto. Yo te iba a dar un ejemplo más mundano que me pasó el otro día en una verdulería. Me parece que lo comenté en la otra comisión y, claro, sí, lo dije en la otra comisión.
me pasó la otra vuelta haciendo una verdulería de que como tal, ahora lo están haciendo, que casualmente hace mucho tiempo que no lo hacían, esto de regalar perejil en la verdulería. Yo me acuerdo que cuando era chico lo hacían y después durante mucho tiempo te lo cobraban, pero bueno, ahora se ve que en la verdulería del barrio se han copado y te regalan perejil. Hoy hay una chica delante mío, ¿no? que la estaba atendiendo, ¿no? La mujer de la verdulería, y le dice, bueno, llévate perejil porque es gratis. Y la chica, muy liviana, le responde, ¿y yo qué voy a hacer con eso? ¿Para qué sirve? No lo veía como comida, no lo veía como una manera, ¿no? de poder incorporar eso a su dieta, porque no lo estaba viendo como un alimento, ¿no? Le dije, qué buen ejemplo para dárselo a la gente de medicina esto, porque, a ver, si no hay manera de que vos puedas incorporar algo, si es que no lo conoces, si es que no estás habituado a eso. Y como tantas cosas que pasan, ¿no? Digamos, tantos alimentos, que por desconocimiento o por no identificarlo como si fuera comida, pasan por alto, porque son cosas en realidad que vos no estás acostumbrado o no cotidianamente no consumís y para vos no forman parte de los alimentos. Profe, hay un ejemplo, no sé si sirve, perdón, ¿sigo? Sí, te escucho. No sé si sirve el ejemplo, como ejemplo, por ejemplo, en la India, la gente muere de hambre, ¿sí? Y tenés como su religión, digamos, dentro de lo que es su parte religiosa, tienen adoración por la vaca, por ejemplo. Entonces ves las vacas caminando en la calle y la gente tirada en las plazas, en todos lados, muriéndose de hambre, porque ellos no ven ese animal como su fuente de alimento, ¿sí? Sino que tienen otra mirada, su cultura no les permite ver que tienen el alimento enfrente de sus ojos y ellos se mueren de hambre, ¿no? Podría ser un ejemplo de lo cultural. Sí. Está bueno el ejemplo, pero y de la restricción, yo te digo, claro, las restricciones. Con respecto a esas restricciones alimentarias hay muchas, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Los judíos que no comen cerdo, por ejemplo. Pero en el caso, ¿no? bueno, ya que citaste, ¿no? El tema de la vaca, y por ahí... también, profe, perdón, sí. que de restricciones, también hablando de las enfermedades como la celiaquía, la intolerancia a la lactosa, la alergia a la proteína de la leche. Ahí vos tenés un montón de restricciones y límites más modernos, lo que vos estás diciendo, que justamente implican, ¿no? como condicionantes en cuanto a lo que vos nos alimentamos. Sabés ahí que son alimentos, pero vos no los podés consumir porque te hacen daño. Está bueno ese ejemplo, insisto, por eso. Y volvemos a la idea. El alimentarse es un hecho, una práctica muy, pero muy compleja. No se puede explicar de manera muy sencilla. Porque está cruzado por un montón de datos. Datos económicos, datos sociales, datos culturales, datos inclusive que pueden estar planteados, ¿no? por las enfermedades también, ¿no? Y cómo muchas de esas cuestiones en realidad van torciendo o van modificando nuestras elecciones. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo, ¿no? con esto que estoy comentando? Sí. Sí. Insisto en esto. Ahí tenemos, pensando, ¿no? en esto de naturaleza y cultura, una situación bastante particular, ¿no? Porque nosotros decimos, naturalmente, biológicamente, ustedes están preparadas para comer absolutamente lo que sea. Lo que sea. Pero, sin embargo, como tal, culturalmente, esto no es así. ¿Vamos hasta allí? Bien, allí un punto de tensión complejo, ¿no? entre una cosa y la otra. Y avanzando un poquitito más, lo que podemos decir, más allá de esta alimentación, y esto un poco medio que lo dejé entrever hace un rato, es esto, ¿no? de la manera en la cual, digamos, llegamos a este punto, ¿no? de determinar qué alimentos consumimos y qué otros alimentos no, que tienen que ver justamente, como dije hace un rato, con la comunidad de la cual formamos parte. Entonces, allí aparece un concepto muy, pero muy importante, que les voy a pedir que ustedes me lo desarrollen, que es el de socialización alimentaria. Entonces, la consigna defina lo que para los autores implica o refiere la socialización. Si lo tienen,
les escucho, si no, les espero un momentito para que ustedes lo vayan armando. Tiene que ver esto perdón. Tiene que ver con el tema de la formación del gusto y todo esto, desde el nacimiento. Ahí va, a ver. De acuerdo, a medida que, o sea, cuando nacemos, te va dando la formación del gusto, de acuerdo al lugar donde vivimos, de acuerdo al alimento que nos van dando nuestra familia, y los gustos que van haciendo ellos en cada en cada familia, podría decirse, ¿no? Que no son los mismos, aún dentro de una misma cultura, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Y qué más? Profe, yo tengo como que, bueno, como dijo ella, que sí, trabaja mucho en modelar el gusto de cada uno en referencia a las preferencias o rechazos de la alimentación, y también forma el gusto y habla sobre que el gusto también son datos biológicos, pero también como que en este sentido, o sea, en esta definición, lo usa más como un dato de educación, como que trabaja mucho sobre la educación del gusto en referencia por ahí en cómo nosotros nos criamos o cómo comemos en nuestras casas, que hace como por ahí cuando somos niños hay muchas cosas, muchos alimentos que los rechazamos, pero después si se consumen cotidianamente en nuestros hogares, le vamos agarrando como esas ganas de sí comerlo, digamos. Bien. Tiene que ver, eso está bueno, ahí justamente hablaste de un espacio que es muy importante, que tiene que ver justamente con la familia, la niñez, muchas cosas que, bueno, estaba comentando también recién Mónica. A ver, estaba Sofía, Martín e Inti. Vamos a escucharles. Básicamente quería, o sea, lo que ya estaban diciendo mis compañeras, que la formación del gusto cruza por los datos biológicos y de la educación. Digamos que las papilas gustativas se van funcionando, por así decirlo, a partir de los 6 meses, cuando los bebés ya pueden consumir alimentos sólidos. Y de ahí, bueno, van creando, y bueno, aceptando lo amargo, lo ácido, todo. Y lo de las familias también, porque yo había sacado Pero son dos procesos. Son dos procesos distintos, pero que están relacionados, digamos, concatenados. Porque una cosa, digamos, en macro, sería la socialización alimentaria, mientras que justamente la formación del gusto en realidad tendría que ver justamente con un aspecto inicial, ¿no? Iniciático, ¿no? Que esto que vos estás comentando, ¿no? Que tiene que ver con los primeros momentos, ¿no? del niño con su familia. Pero claro, que eso no termina condicionando, determinando nada, ¿no? Como vos decís, por ahí tal vez quizás en realidad en función, ¿no? de los gestos y de las caras en realidad que se van generando, ¿no? las papilas gustativas, la excitación o más o no de todo esto, es que el cuerpo va manifestando ciertas cuestiones, pero eso no implica, ¿no? que se genere un rechazo a estos ciertos alimentos, porque luego en ese proceso de socialización alimentaria, ¿no? se van incorporando alimentos que en un principio son rechazados. ¿Vamos hasta ahí? Yo había sacado una frase del texto que decía que la cocina de la madre siempre será una referencia y una reverencia, o sea, que comemos nuestros recuerdos más tranquilizadores. Ahí te fuiste a otra cosa que es bellísimo. Eso es una metáfora bellísima que tiene Le Breton, ¿no? Esto de comer según los recuerdos. Y eso era lo que hablaba de la cocina de la madre, o sea, de nuestros primeros pasos. Exacto. Tiene que ver justamente con esto, con nuestra primera infancia, ¿no? y los recuerdos que tenemos de ciertos alimentos y ciertos sabores en realidad que marcan, porque en realidad, no tiene que ver solamente con el alimento en sí, sino que un aspecto meramente simbólico, ¿no? del momento en el cual, digamos, nos recuerdan momentos en realidad que tienen que ver en realidad con sentidos o con maneras de estar, digamos. Y
y la idealización que hacemos de esos lugares, de esos momentos, ¿no? En un momento como la niñez o la infancia, ¿no? De momentos de felicidad, entonces lo asociamos con una comida y al comerlo volvemos, como nos teletransportamos a esos momentos, ¿no? En el pensamiento, claro. Claro, una conexión rarísima, ¿no? Entre el comer y los sentidos y lo simbólico, ¿no? Con lo cual volvemos. Estaba Como Martín... la película de Ratatouille. Claro, exactamente. Esa es una referencia. Yo iba a dar una anécdota personal con respecto a esto, pero lo voy a contar después. Estaba Martín, Inti y Franco. Ya no tengo mucho que comentar porque ya lo comentaron todo usted y Sofía. Pero bueno. más que nada era saber que desde que nacemos, por nuestra familia, las comidas que ellos preparan o los gustos que ellos ya formaron, nosotros también vamos formando nuestro gusto. Y eso en los primeros años, y después cuando ya vamos avanzando a través del tiempo, ya formando grupos de amigos, yendo a comer a otras casas, se van agregando otras comidas que para nosotros pueden ser raras o pueden ser parecidas a las nuestras. Y ahí es como que se va ampliando nuestro paladar y empezamos a tener o repugnancia a otros alimentos o a otra forma de cocinarlos o de hacerlos, y vamos como mejorando también nuestro conocimiento de lo que nos gusta, de cómo podemos alimentarnos. Y también... Bien, ¿viste? Habla acerca dice que se amplían y matizan las preferencias que tenemos, ¿sí? Con el grupo de pares. Eso me gustó, ese punto de que se matizan las preferencias. Claro. La verdad que me llamó la atención. Sí. Claro, esto del matiz en realidad tiene que ver justamente con la diferencia, de que no es solamente una manera de consumir los alimentos o una manera, ¿no?, de poderlos preparar. Estas diferencias, ¿no? Porque, y sobre todo, ¿no?, lo que veníamos pensando antes, y esto que no sé si lo comentó Sofía, ¿no?, de la revalorización de la cocina de la madre, muchas veces eso justamente, o la cocina familiar, es un determinante, ¿no?, en el cual muchas veces en realidad esto se nos plantea como un límite, como nos alimentamos de la misma manera siempre, medio como que muchas veces nos encontramos ante este problema, ¿no?, de la neofobia, la neofilia, ¿no?, del miedo a lo nuevo, de la experiencia que nos puede llegar a presentar otras maneras de alimentarnos, y justamente la manera en la cual lo vamos incorporando. Bien, esto que vos dijiste, Martín, agregaste algo importante, por eso te lo quería reconocer. Agregaste, no dijimos todo, porque esto no lo habíamos planteado, de que la socialización alimentaria es un proceso que no se acaba, ¿no?, que se va enriqueciendo durante todo el proceso de la vida de una persona. Claro. ¿Está? Esto es muy importante, porque por eso muchas veces quedamos en realidad con la formación del gusto, la primera infancia y demás. Sí, pero la socialización alimentaria va mucho más allá, ¿no? Inclusive, como estaban comentando ahí, también las experiencias, ¿no?, con las bebidas alcohólicas y con otros gustos más fuertes, ¿no?, con sabores en realidad mucho más intensos, que muchas veces en realidad tienen tal vez el rechazo del niño, pero después, más adelante, en esta matización del gusto, como estaba comentando Mónica, encontramos ribetes o características que antes desconocíamos. Inti. No, yo lo que iba a decir es parecido a lo que dijo Sofía, que en el texto de Le Breton dice de la idea de que la alimentación a base de los recuerdos o algo así, sí, que creo que tiene muchísimo que ver con esto, de que cada uno va armando su no sé, como su menú de vida, digamos, lo que va a ir comiendo según lo que va experimentando en la familia, en los lugares que visita, porque así como estamos, eso de la neofobia y la neofilia, cuando vamos a otros países, como bueno, en el caso que decían de China, de que se comían los perros y qué sé yo, eso no lo haríamos, pero en otros países más cercanos, como Bolivia y qué sé yo, suelen, no sé, yo una vez probé, hacen como unos caramelos de hormigas, y vos decís, ay no, ni en pedo como eso, y cuando lo probé, estando con mis primos y en familia, dije, bueno, capaz que no está tan mal, y lo probé y la verdad que no estaba tan mal, pero... Claro. Era un punto de vista, un rechazo en realidad de
prejuicio, en definitiva, ¿no? Claro. Y que, a ver, muchas veces esto opera, ¿no? El prejuicio en realidad ante lo nuevo, ante lo que uno no ha experimentado, digamos, como traba, ¿no? Como límite, ¿no? Bien, está bueno eso. Franco y Tomás. Te escucho. Sí, básicamente era un poco de lo que decían mis compañeros, que bueno, cuando nace, como lo define un lactante, tiene un pequeño panorama de lo que es los gustos y mediante las mímicas hacia la madre le muestra rechazo o aceptación sobre los gustos, que el pequeño panorama que tiene de gustos, pero a medida que va creciendo se va ampliando a medida y te interviene mucho su entorno y básicamente comienza por la familia. Y acá yo anoté un poquito algunas cosas que sí me parecen muy importantes, que dice: las costumbres culinarias familiares inician al niño en los diferentes gustos, en su dosificación, en su sucesión, lo acostumbran a los sabores, a los productos, a los condimentos que terminan por volverse indispensables. Que, bueno, un poco más adelante también lo hablamos, que en otro punto, que los condimentos son indispensables para recordar la infancia o los gustos que lo recuerdan a toda su infancia o su convivencia con la familia, ¿no? Después, bueno, el niño aprende a apreciar los sabores, y algo que anoté acá que me parece también que dice que hay una ausencia de una continuidad clara entre los gustos del niño y el de sus padres. O sea, más allá de que se inicie en su entorno familiar el panorama de los gustos, no quiere decir que va a tener los mismos gustos. Bueno, como decía Martina anteriormente, que por ahí se empieza a ampliar con amigos, los amigos de los amigos, de los padres, y empieza a ampliar sus platos, su menú, como decían, en cuanto a lo que a ellos les gusta o lo que rechazan, y empiezan a tener un panorama más amplio. Y algo importante también me parecía, que dice: tiene una facilidad de los niños para dejarse dictar su opción alimentaria, su predilección por los sabores de los mayores mediante la imitación, la identificación. Que muchas veces, bueno, como decían por ahí el tema de la cerveza y del vino, muchas veces se hace a la primera con disgusto, pero con el paso del tiempo se empieza a asimilar más que nada por imitación, creo yo. Sí, y es interesante ese ejemplo porque, como tal, como dice por allí Lebretón, el gusto de la cerveza o del vino no cambia, sino que lo que cambia es el paladar del comensal, ¿no? O el paladar del que lo bebe, ¿no? Ahí está el cambio, ¿no? Y tiene que ver justamente con las experiencias acumuladas. Tomás. Sí, profe, quería preguntar cómo era la palabra que habían dicho de matización de alimentos, algo así. No escuché bien la pregunta. ¿Cómo era la palabra matización de alimentos, algo así? Los nuevos matices o matización, dijimos. Porque yo todavía le convertí en verbo a un adjetivo que planteó por allí Mónica. Entonces, nada, por eso dije matización. Cuando hablamos de matización o de los matices distintos, tiene que ver, ¿no?, ante un alimento, ¿no?, las diferentes formas en realidad que pueda adquirir, ¿no? Y muchas veces uno no lo tiene en cuenta, ¿no?, las posibilidades o la diversidad que puede tener en preparación en su mismo alimento. Claro. Y también quería agregar que leí por ahí también que cada individuo tiene su propio juicio social. No sé en dónde encajaría eso. Juicio social. A ver, explicitar un poquito más, tal vez quizá donde habla si un plato es muy salado, muy picante, muy dulce. Como que cada uno tiene su percepción de juicio social. Obvio. Digo, más allá de las percepciones individuales, ahí está el punto. Esto es lo que estamos tratando de poner en tensión al principio, ¿no? Nosotros decimos lo que es rico, lo que nos gusta o lo que nos parece delicioso y demás. En realidad eso, más que subjetivo, es eminentemente social, ¿no? Está determinado por estas variables que estamos diciendo. Lo que a uno le parece rico, está saludable y apetitoso, está mediado por un montón de variables, ¿no?
que son las que nos determinan o que nos comunican mediante lo simbólico, ¿está?, del alimento, ¿está?, qué es lo que nosotros podemos consumir y lo que es apto para nuestro cuerpo, ¿está? Pero ahí es donde juega mucho lo simbólico, ¿no? Y no tanto las características nutricionales del producto en realidad que estamos tratando de consumir. Digo, y esto es algo peligroso, ¿no? Porque la otra vuelta hablábamos también con esto de esto con el otro grupo, ¿no?, que tengo los lunes, y una chica me decía, una compañera me planteaba de que la comida entra por los ojos, me decía algo así. Y entonces a mí lo que me parece a la vista rico, ¿está?, entonces eso es lo que yo voy a comer. Está bien, digo, sí, es cierto, ¿no?, que como tal muchas veces los alimentos nos transmiten mediante los sentidos, ¿no?, digamos, olfativos, la vista, y digamos, el paladar, ciertos sabores en realidad que son como tal sanos o agradables para nosotros. Pero eso no quiere decir que eso digamos, sea lo mismo que valor nutricional, ¿no? Porque podés ver, qué sé yo, la imagen que ustedes tienen ahí en la ficha, ¿no?, de la hamburguesa gigantesca, y sí, seguramente es agradable para la vista, ¿no? Y seguramente a más de uno se le empieza a los perros de Pavlov, digo, ¿no?, empiezan a babear por ver este tipo de alimentos, pero eso no quiere decir que sea nutricionalmente apto para ustedes, ¿no?, o que no les genere problemas, ¿no?, en definitiva, ¿no?, a la larga consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Ustedes pueden comer tranquilamente basura o alimentos chatarra, ¿no?, sin que eso en realidad, digamos, porque es apetitoso, rico, bueno para los sentidos, pero no para la ingesta, ¿no?, en definitiva. Ahí los problemas también, ¿no? Digamos, estamos hablando de alimentación y nutrición, que son cosas en realidad que van paralelas, pero que van conectadas también, porque si uno en definitiva solamente alimenta los sentidos, o alimenta nada más a la vista, o alimenta en realidad lo que parece a uno rico o agradable a los ojos, y bueno, eso justamente puede llegar a tener problemas graves también para la salud, ¿no?, porque en definitiva no está incorporando los nutrientes que necesita. ¿Vamos hasta allí? Digo, más allá de la cantidad de, digamos, esto yo lo ponía como preocupante. Vos tal vez quizás ves algo que es rico, pero en realidad es solamente un conjunto, ¿no?, una gran bola de colorantes, saborizantes y químicos y conservantes que están metiendo a tu cuerpo, en realidad que lo que están haciendo es más perjudicarlo que favorecerlo. Guarda con eso. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, buenísimo. Volviendo a la cosa, ¿no?, estábamos hablando de esto de la socialización alimentaria, ¿no?, y la manera en la cual vamos incorporando alimentos, y no en la manera en la cual allí entra a jugar el tema de la formación del gusto, ¿no?, la manera en la cual vamos incorporando alimentos y la importancia, ¿no?, que tiene allí la familia, ¿no?, dijimos, ¿no?, para poder ir construyendo a partir de allí un montón. No sé qué le pasó a Pedro, que le cerré el reloj. Como estaba comentando, la importancia, ¿no?, de instituciones o grupos como la familia para poder ir, digamos, configurando, ¿no?, esto que denominamos, ¿no?, como la alimentación o como el gusto, ¿no?, en este proceso largo, ¿no?, en el cual como tal las primeras experiencias tienen que ver, ¿no?, con el ámbito familiar, y sobre todo esto, ¿no?, que comentamos recién, y digamos en esta metáfora linda que estábamos diciendo, ¿no?, de comerse los recuerdos. En ese sentido, además, ¿no?, opera la familia en algo que Le Breton también incorpora como un concepto importante a lo cual le pone una palabra compleja, ¿no?, y que por allí quisiera analizar con ustedes, que es la gramática culinaria. ¿A qué refiere entonces? Refiere el autor con el concepto de gramática culinaria. Tiene relación esto con la idea de familia, ¿no?, con la institución familia. A ver, Martín. Creo que viene más por el lado de cómo cocinar los alimentos, que es diferente para cada familia, que tiene una forma de hacerlo. Un poco más allá de eso es. A ver, Ian.
tiene importancia lo que dijo Martín, digo, a ver, yo digo que no está mal, o sea, está mal, pero no está mal, a lo Guido Casca. Digo, la importancia en esta idea de gramática, todavía no tenemos la definición, ¿no?, de lo que es gramática culinaria, pero en este proceso, ¿no?, de idea, de concepto de gramática culinaria, la manera en la cual se elaboran los alimentos es importante. No es lo mismo en realidad la manera en la cual nosotros utilizamos ciertos alimentos que otra. Y en esto, digo, hay reglas muy claras, ¿no?, para comer ciertos alimentos en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, hace un rato atrás en realidad hablaban de la Semana Santa, ¿no?, y cómo justamente allí, ¿no?, en Semana Santa es donde aparecen, ¿no?, el tema, depende de cuán creyente sean, ¿no?, pero aparece en realidad, pareciera la necesidad, la desesperación por comer pescado, ¿no?, para mucha gente. Y en esto está jugando la gramática culinaria, que todavía no definimos qué era, pero esto, ¿no?, de seleccionar ciertos alimentos o prepararlos. Se preparan ciertos alimentos en ciertas fechas. La fecha pareciera clave y donde sobre todo se aprovecha mucha gente, ¿no?, sobre todo aquellos dueños de pescaderías, es Semana Santa para subir los precios, porque hay una demanda muy alta de gente que elige como tal pescado para poder alimentarse en Viernes Santo. No estoy leyendo el chat, iba a darle la palabra a Ian. Ahora lo leo el chat, pero quería escucharlo a Ian, que tiene la mano levantada hace un rato. Sí, creo que yo lo habré escuchado y tiene que ver de las reglas que usted dijo familiar, como por ejemplo en los lugares donde se sienta uno en la mesa, donde van los tenedores cubiertos, si se consume gaseosa o coca, o sea, es toda una regla familiar y social al mismo tiempo, como usted dijo, sobre que hay religiones que en determinados días se suele comer pescado, o incluso aquellas personas que no tienen esa misma religión lo hacen por costumbre. Exacto. Y es una comensalidad. Estaría relacionado con lo que habíamos visto en el primer texto de Patricia Aguirre, con la comensalidad. A ver, ¿por qué primero, segundo? Está bueno lo que decís, pero ¿por qué pones la idea de comensalidad? Sí, suscribo, está bien, pero ¿por qué? Porque ya de por sí la comensalidad no sería con quién te sentás vos en la mesa a comer, entre otras cosas. Sí. ¿No va por ahí el tema? Sí. La comensalidad es esto, ¿no? De compartir en comunidad, ¿no? Compartir en comunidad, sentarse todos a la mesa, ¿no? Compartir con otros la elaboración, no solamente el comer, sino la elaboración de los alimentos. Y ahí volviendo, ¿no?, a la definición de gramática culinaria, ¿no? Cuando hablamos de gramática, esto tiene que ver con la lengua, con el lenguaje, y la manera o las reglas del decir, ¿no?, las reglas del lenguaje, las reglas con las cuales nos comunicamos. A eso refiere la gramática. Y en esto, cuando hablamos de gramática culinaria, lo que nos dice en realidad Le Breton es que el alimentarnos está totalmente atravesado y inserto en un conjunto de reglas enormes. No hay nada más normado, ¿no? Nuestras vidas están completamente normadas. Normadas en realidad porque tenemos que obedecer ciertas reglas en todo momento. Pero inclusive, especialmente, ¿no?, en la alimentación, ¿no?, y con la comida, es donde nosotros hacemos nuestras primeras armas, ¿no?, en esto de las ciertas pautas, ciertas costumbres, ciertos ritos que se realizan a la hora de comer. Pero no solamente en el momento de comer, sino que en la previa también, ¿no?, a la hora, ¿no?, de seleccionar ciertos alimentos y elegirlos y verlos, y que sean sanos y que los consideramos como buenos y como aptos a la hora de prepararlo de una manera y no de otra, y después la manera en la cual los compartimos, esto que vos decías, no sé si veían, el lugar que cada uno ocupa en la mesa, todo esto implica normas, reglas, en realidad, que nosotros vamos incorporando desde muy pequeños, que se nos imponen, no las elegimos, nos vienen dados, y nosotros al socializarnos lo hacemos carne, ¿no? Se convierte en parte de nosotros, de nosotras, ¿no?, estas reglas. A tal punto, en realidad, que como tal, aquel que no las cumple o aquel que no las respeta, y lo miramos medio de costado, ¿no? Se empieza a mirar de costado o genera el rechazo, la repulsión de esas personas en realidad que no se comportan de la manera que nosotros esperamos que se comporten. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahí estaba
se fueron bajando. Yo me parece que dije todo y ya me parece que ya los intimidé y entonces empezaron a bajar las manitos. Pero en la pocas que... palabras, profe, disculpen, en pocas palabras sería el lugar que ocupa cada uno en la mesa. No, ¿No no se hace solamente. referencia? No, no solamente. No es el lugar solamente que ocupa uno en la mesa. Es una de las partes, digamos, normadas. ¿Está? El lugar que uno ocupa en la mesa, ¿no? Y en esta idea patriarcal, por ejemplo, es el padre el que ocupa la cabeza, ¿no? De la mesa. ¿Está? Pareciera, ¿no? El que se sienta en la punta de la mesa. El asiento en la punta de la mesa justamente es la persona más importante y el que recibe el plato más grande, en definitiva, ¿no? Podría ser entonces una definición el conjunto de reglas que están instauradas dentro de nosotros y que rigen todo el ritual de la comida. Sí, sí, vale como eso. ¿Está? Pero eso sería individual de cada familia, ¿verdad? O sea, no es algo como general, es particular de cada grupo familiar. No, esto no es familiar, ¿eh? Esto estamos hablando, ¿no? De reglas culturales, ¿no? De que van más allá de una familia. ¿No? Sí, pero uno puede tener cierto tipo de costumbres o de acciones al comer. Obvio, después nosotros podemos hablar ahí de valores, ¿no? Por ahí de las cuestiones que uno, por ejemplo, pone como importantes y valoriza, ¿no? Pero como tal, hay un sustrato, un conjunto de elementos que como tal nos permiten pensar en conjunto, más allá de la particularidad de cada una de las familias. Sí, seguramente tendrás alguna familia que sea más quisquillosa, ¿no? Con ciertos rituales que con otros. Por ejemplo, mi familia... Lo llevaba más al lado de las... No sé, por ahí familias que rezan antes de comer o que, no sé... claro, sí, obvio. Todo ese tipo de cosas, con eso lo relacioné. Exacto, sí, claro. Hay algunos que son más normados que otros, obviamente, ¿no? Y tenés ese caso, ¿no? También, ¿no? De que personas que ponen más rituales todavía de lo que ya tiene la comida. Pero en ese sentido, como tal, hay ciertas maneras de hacer, y en esto, ¿no? Que se van aprendiendo en contacto con otro. Esta idea de la comensalidad que por allí no sé quién decía, un compañero, de que solamente compartir, ¿no? O de estar. Uno al estar con otro y al compartir, y sobre todo alimento, en realidad está compartiendo gran parte, ¿no? De la cultura que esa familia o que ese grupo tiene. Porque allí están los códigos, ¿no? Las maneras en las cuales actuar, la manera en la cual comer, las maneras en las cuales seleccionar ciertos alimentos, y todo lleva un procedimiento, ¿no? Que muchas veces es meticuloso. Por ejemplo, pienso, ¿no? Rituales como el asado. ¿Quiénes son las personas que hacen el asado? ¿Quiénes son las personas que se convocan al lado del fuego? ¿Quiénes son esas otras personas que en realidad se dedican a hacer las ensaladas? ¿Cuál es el momento, ¿no? De colocar la brasa y cuál no? Todas esas son ritos, ¿no? Digamos, o normas que están establecidos en ese rito. Esto va de más o menos lo que están hablando ahora con el texto del trabajo 3, un poco. También. Vamos allá. Está todo qué bueno esto que vos me decís, Sofía, y me deja más tranquilo, ¿no? Porque si vos le encontraste algo, un punto de conexión a esto que estamos charlando, con el trabajo práctico número 3, del cual no hablamos nada todavía, me deja la tranquilidad de que más o menos bien estamos haciendo nuestro trabajo, porque la idea es que ustedes vayan conectando cositas, ¿no? Que ustedes le encuentren la vuelta ahí y empiecen a atar cabos. Está bueno. Estaba Inti, se te va a calambrar la mano ahí. Sí, yo puse que el concepto de gramática culinaria es cómo se prepara, con qué, la forma, la manera de seleccionar los alimentos, la manera de presentarlos a la mesa, y también puse que cada cultura dispone de una gramática culinaria específica y que nos damos cuenta que la tenemos cuando choca con otras culturas que no la tienen, y ahí es como esto que decías de que terminamos como mirando raro, por así decirlo, a los demás al darnos cuenta de que no hacen lo mismo que nosotros. Exacto. Esto del fuego, del asado, digamos, de que van a hacer el asado, y en algunas casas, en mi familia pasa esto de que los hombres en el fuego, las mujeres en la ensalada, y cuando uno quiere ir a ver cómo están haciendo el asado, te miran así como, ¿qué haces acá? Volvete para adentro. Y eso... Bueno, justamente es un ritual un poco machista ese, por eso digo, por lo chocante, por eso lo mencioné, no lo mencioné a propósito. Sí, está muy bien. Agustina.
Profe, yo tenía un concepto de gramática culinaria que eran como 4 estructuras para identificarla y creo que yo había anotado el léxico, la morfología, la sintaxis y la retórica. Era como todo lo que dijeron hasta ahora, que era lo de alimentos a los que se tiene acceso y después involucra a las prácticas culinarias, las recetas. Exacto. Tenía Sí, por ahí los conceptos que fuiste... Claro, vos ahí estás enunciando en realidad por allí el concepto más vinculado por ahí a la lengua, ¿no? Por eso la palabra gramática. Pero en lo referido al contenido estamos hablando de lo mismo, ¿no? Digo, pensemos en gramática, ¿no? Como las reglas, ¿no? Las reglas y la manera en la cual está todo determinado, no hay nada al azar. O sea, no es que uno al hacer las cosas y actuar, ¿no? Y esto, sobre todo, ¿no? Cuando uno entiende o cree que más naturalmente está actuando, o más normal, es justamente porque o actúa de manera más que normal, ¿no? Porque la palabra es horrible, pero cuando actúa uno de manera inconsciente reproduciendo estas prácticas, es cuando más uno institucionalizado o normado está, ¿no? Cuando haces esto de manera involuntaria y lo haces y no te preguntás en realidad por qué lo haces, es cuando justamente ahí te das cuenta en realidad de que toda esta gramática, no solamente esta gramática culinaria, sino que estas pautas, estas normas están interiorizadas, forman parte, como dije recién, no solamente están aprendidas, sino que aprendidas con H. Estas son dos cosas distintas. Una cosa es aprender, conocer, y otra cosa es aprender con H, que es en realidad que lo que vos estás aprendiendo se volvió parte de vos mismo. A tal punto que en realidad ni siquiera lo racionás, no lo pensás. ¿Está? A ese punto, ¿no? Llega justamente esta gramática culinaria, como tantas otras cosas, ¿no? Que como tal, en conjunto de comunidad vamos incorporando. Vamos a decir, forma parte de nosotros. A tal punto, forma parte de nosotros en realidad que determina de alguna otra manera la identidad. Esto es importante también, ¿no? La categoría o el concepto de identidad. A tal punto es la incorporación, ¿no? Que como dije recién, al ser parte de nosotros en realidad tenemos una suerte de valoración muy importante de estos elementos, ¿no? Que forman parte, como dije recién, de lo que somos en realidad como personas, o lo que somos parte, ¿no? como comunidad, ¿no? Como en esto de incorporar alimentos desde pequeños y utilizar esta gramática culinaria, ¿no? Y estas ciertas reglas, es que incorporamos alimentos y que no podemos pensarnos sin utilizarlos. Uno, por ejemplo, el que estaba usando yo cada rato, ¿no? Que es parte, yo digo siempre, cuando me miran a mí, ustedes me miran solamente por esta cámara, pero si ustedes me miran a mí, este tipo parece uruguayo, ¿no? Porque anda todo el tiempo con el termo, con el mate en la mano. No soy uruguayo, soy acá del Valle, pero es parte de la extensión de mi mano, el mate. Entonces, es parte de mi identidad, ¿no? No es algo que yo me pueda sacar fácilmente. La otra vuelta en eso, por eso me río, porque la otra vuelta leo muchas revistas y muchos medios de comunicación y había leído una noticia de la BBC, ¿no? De la British Broadcasting, los medios de comunicación de Inglaterra, que decían, ¿no? Que una prestigiosa universidad de Inglaterra, no de Estados Unidos, de Inglaterra, había descubierto elementos cancerígenos, sustancias cancerígenas en el mate. Eso podría llegar a alarmar a un inglés en realidad que no toma mate en su vida. Pero para mí en realidad que me digan que el mate es cancerígeno no va a hacer que yo tome menos mate. Voy a seguir tomando mate, voy a seguir tomando más mate y más todavía porque me lo dicen los ingleses, ¿no? En definitiva, que es malo. Pero digo, porque tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la identidad. A tal punto, ¿no? Se enraizan estas cuestiones de la identidad de uno que uno no puede pensarse sin ellas. ¿Está? Y es tal... Y esto se muestra de tal manera, ¿no? Y sobre todo, ¿no? En aquellas comunidades de migrantes. Esto por ahí lo pone Le Breton en tensión, ¿no? Cómo tratan justamente los migrantes o los extranjeros, ¿no? De reproducir las pautas culturales de sus lugares de origen, ¿no? Y los problemas que se encuentran, ¿no? Con ello. Porque de esa manera reproducen parte de lo que son, ¿no? Al reproducir las comidas, ¿no? O las tradiciones que ellos tienen, ¿no? Y en ese sentido, qué sé yo, no sé si acá hay algún compañero venezolano, colombiano, ¿no? Pero también, ¿no? La posibilidad de esto, de que se ha vuelto hasta
parte, ¿no?, de la comida habitual, ¿no? Yo he comido mucho arepa, por ejemplo, cosa que hasta hace 10 años atrás o 15, la verdad que para mí era totalmente desconocido, pero es algo parte ya del menú cotidiano, ¿no?, que se ofrece cotidianamente. Se ofrecen empanadas y a su vez se ofrecen arepas, ¿no? Esto es llamativo, ¿no? De la manera en la cual justamente estos pueblos, estas comunidades en realidad van reproduciendo sus pautas culturales aquí también. Por ahí hablan del Fernet también de Córdoba, justamente tiene que ver con lo identitario también. ¿Me van siguiendo con esto? Sí, profe. Sí. Profe, sí. Una pregunta. Dentro de lo que estábamos hablando, que ya se me pierde el nombre siempre, ¿entra lo moral? Lo moral es lo que te establece que es lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el ejemplo anterior que le dije sobre sentarse en la silla, que cada uno tiene su lugar. Eso es un pequeño ejemplo, pero lo otro era como que gran parte de hoy en día se usa, pues más que nada en nuestra región, es el no usar los teléfonos mientras se comen, o no usar la gorra o lentes, o cosas así. Pero por eso yo preguntaba si ahí entra lo moral. Pero por eso, lo moral sí podría entrar, pero en realidad en función, ¿no?, de la práctica o de la utilización, ¿no?, de estas normas, o del respeto a estas normas. Aquel, justamente, y esto también en función de lo que estaba comentando, ¿no?, porque, digamos, está la incorporación o la formación de la identidad, ¿no?, de la alimentación, que muchas veces en este sentido nos planteamos en un punto de vista etnocéntrico, ¿no?, de valoración de lo que nosotros hacemos es lo más apropiado y lo más apto. Y despreciamos otras prácticas culturales, otras formas de alimentación porque son más burdas o son menos buenas o menos sanas que las que nosotros tenemos, ¿no? En esto del etnocentrismo, ¿no?, de establecer como si fuera una jerarquía, ¿no? Lo que nosotros hacemos está perfecto y lo que hacen otros está muy mal. Tal vez quizás allí va esto, lo que vos decís, de lo bueno o lo malo o lo moral, ¿no? Aquel que no se comporta como yo espero que se debe comportar, o no hace lo mismo que yo hago, entonces estaría en la antípoda, ¿no?, de lo que yo entiendo. Sofía. Que recién habías comentado esto de que en Venezuela creo que había, no me acuerdo, que habían costumbres diferentes de los alimentos. Y nada, yo nací en Argentina, pero tengo nacionalidad también en Chile, y hay cosas que, ponele, las tortas fritas, que acá se le conoce como tortas fritas, allá se le dice sopaipilla. Después el mote como decillo, que también es muy de Chile. Y después también hay una costumbre que se llama la once, que en vez de merendar, comes de todo, o sea, comes hasta chancho en la hora de la merienda. Claro, bueno, ahí está, eso es interesante lo que dice Sofía, porque ahí eso choca justamente con la gramática culinaria, porque, digamos, y ahí se genera como el rechazo, ¿no?, como el choque, ¿no?, en la incorporación de ciertos alimentos en ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, en Chile tienen este tipo de práctica que para otros le puede sonar muy extraña, ¿no?, porque el tipo de alimentación que uno tiene en la merienda es muy distinta, ¿no?, a lo que se usa en otros momentos. Pienso en el desayuno de Chile, o pienso, por ejemplo, en el desayuno estadounidense, el desayuno americano, ¿no?, que es lo mismo, nada más que a la mañana, ¿no? Entonces, eso choca y ahí se generan estas situaciones, estos conflictos, digamos, en cuanto al etnocentrismo, estos choques culturales, porque para ciertos pueblos o para ciertas comunidades hay ciertos alimentos que se consumen en ciertos momentos del día y no en otros, ¿está? Y esto tiene que ver con la manera en que se han configurado, ¿no?, estas gramáticas culinarias de las cuales estamos hablando. Brigitte. Bueno, hola profe, yo soy chilena, entonces me estoy adaptando a la cocina de acá, llevo menos de un mes. Ah, bien. ¿Y cómo lo llevas? Y bueno, los horarios son muy diferentes, incluyendo las comidas, las costumbres, y es más sano que en Chile, debería decir. Allá es como que todo huele a fritura y acá huele a café. Claro, entonces sí, igual también se produce un poco de desorden alimenticio, mi metabolismo está un poco más lento, pero hay que adaptarse.
Bien, bien. Sí, bueno, la estás pasando, entonces no... Ahí está en el proceso de adaptación a la cultura. Pero bueno, en esto que vos decís, Brigitte, más allá de tu adaptación, ¿no?, al medio, ¿no?, que estás tratando ahí, volviendo a las ideas, ¿no?, de la cultura, ¿no?, de cómo uno trata de adaptarse al medio que uno tiene, está esto, ¿no?, de tratar de reproducir de alguna otra manera ciertas prácticas culturales que vos tenés de origen, ¿no? Digamos, en algún momento me imagino que en realidad está, ¿no?, la voluntad, por ejemplo, de prepararte, no sé, algún tipo de comida típica, ¿no?, de allí, no sé de qué parte de Chile sos. Yo soy de la frontera de Perú y Bolivia y allá comemos cuyi, serpiente y llamo. Claro. Es muy diferente. Y de hecho he probado hasta gato. No es que yo esté así, todos dirán, pero ¿comió gato? Sí, comí gato. Bueno, allá una cosa, esto otro, ¿no?, que algo muy rico, por ejemplo, del norte así de Anticucho y demás, pero digo, pienso... O sea, son los pinchos que le llaman acá o los brochetes. Allá el ceviche, por ejemplo, es algo que a mí, algo para mí exquisito, por ejemplo, el ceviche, que también... El crudo también es carne cruda, pero como acevichada. Claro, sí. Exacto, eso genera un poco de resistencia, ¿no?, de comer alimentos crudos, ¿no?, y sobre todo carnes, pero para mí es una experiencia, pero para mí una delicatessen, ¿no?, el comer carne cruda, que para mucha gente dice, a ver, si no pasó por algo de fuego, la verdad que prefiero que no, porque para evitar justamente algún tipo de problema gástrico. Digamos, esos son todos prejuicios, en definitiva, ¿no?, porque no hacen nada, digamos. O tal vez quizás si tu cuerpo no está adaptado, pero insisto. Es que igual yo debería acotar, yo estoy trabajando en una cocina acá y me estoy adaptando a la gastronomía de acá porque tengo que laburar haciendo matambre y todas esas cosas. Y allá la ventaja que tenemos de hacer el ceviche es que también tiene que tener un tiempo desde que lo sacamos del mar en la cadena de frío, porque si no un pequeño detalle y pierde la cadena de frío y te puede producir un problema gástrico tremendo. Sí, obvio, o sea, no, eso te tiene que puede estar dar fresquísimo. Sí, fresco, y los limones tienen que ser de buena calidad para que el ácido ayude a digerirlo. Exacto, sí, Eso sí. debería contar. Buenísimo. Estaba Joaquín. Gracias, profe. No, a vos. Sí, yo quería agregar algo nomás que tocamos este tema, que no sé si lo seguirán haciendo hasta el día de hoy. Yo tenía 2 conocidos colombianos que vinieron acá, se quedaron en mi casa como 2 meses, y ellos a la mañana se levantaban y se hacían una chocolatada con huevo revuelto. Y ese era su desayuno de todos los días. Y nosotros cuando lo vimos hacerse un huevo revuelto a las 9 de la mañana, quedamos como impactados. Claro, sí. Pero bueno, por eso, porque tiene que ver... ¿Huevo revuelto con la chocolatada o huevo revuelto solo? O sea, una chocolatada como un té, o sea, leche con chocolatada y al lado un plato con huevo revuelto. Claro, sí. No, porque yo, por ejemplo, no soy no soy de la parte de los chicos donde eran ellos, pero yo cuando me levanto como eso. Por eso, ¿viste? Entonces por ahí también la costumbre que tiene cada uno y el hecho de decir, no, porque ellos vienen de tal lugar, comen eso, también ignora que capaz que personas del mismo lugar comen en realidad eso. ¿Entendés? No, sí, justamente, eso está interesante lo que dice Valentín, pero pensábamos nosotros en pautas más bien culturales. Obviamente, aquí hay personas en realidad que han adoptado, ¿no?, y esto con lo que estamos comentando, ¿no?, pautas culturales o prácticas de otros pueblos y que las reproducen aquí, sin tener la necesidad, por ejemplo, de ser de otros pueblos, ¿no? Por ejemplo, claro, sí, a nosotros nos impactó porque no es común en mi casa. Claro, obvio. En mi caso, yo, por ejemplo, yo no tengo, por ejemplo, nada, yo no soy chileno ni soy peruano en esto, pero, por ejemplo, me gusta mucho el ceviche, ¿no?, en esto, o, por ejemplo, el sushi. Sin embargo, el pescado crudo me gusta, pero no tengo ningún tipo de vinculación con esas culturas, más son prácticas, ¿no?, que uno va reproduciendo en función de las experiencias que uno va adoptando. Pero volviendo a la cosa, ¿no?, y un poco para ir cerrando, con respecto a esto, ¿qué era lo que iba a decir? Esto, lo que venimos comentando, en realidad, hace en gran parte, ¿no?, a la manera en la cual nos vamos situando, nos vamos
relacionando, ¿no? con los alimentos en función de estas categorías o estos conceptos que veníamos elaborando, ¿no? Que nada está mediado o determinado específicamente por la naturaleza, sino que lo vamos haciendo en función, ¿no? de nuestras prácticas o nuestra manera, ¿no? de relacionarnos con nuestra comunidad. ¿Está? No sé si querías agregar algo más, Joaquín. Yo un poco, digamos, no sé si hay dudas con respecto al texto de Le Breton. La idea es, ya que estamos a las 3:30 ahora, estamos con 1 hora y media más por delante para poder tratar un poquito el texto siguiente de Le Breton y encontrar las vinculaciones o relaciones del caso. Más o menos, en realidad, ya el día de hoy hemos puesto, ¿no? como conceptos o categorías importantes. Identidad, pusimos socialización alimentaria, hablamos de gramática culinaria, ¿está? Como categorías, como conceptos importantes. Sí, Joaquín, te escucho. Mi profe, me quedó una duda con gramática culinaria porque justo cuando estaba explicando ese tema le tuve que abrir la puerta a mi hermano y estoy viviendo en un edificio, así que se me hizo un poquito largo el trayecto. Si lo podría explicar brevemente para... Volvemos entonces. Con respecto a esto de gramática culinaria, lo que estábamos hablando era de las reglas, ¿no? que establecen las maneras de cómo, cuándo y de qué forma comer, ¿no? Insisto, la alimentación es el momento, y esto de la comensalidad que estuvimos también relatando, ¿no? El comer con otros, y sobre todo, ¿no? la manera en la cual preparamos los alimentos, ¿está? Va determinando, va transmitiendo, ¿está? Mucha de la cantidad de la información cultural que cada comunidad tiene, ¿está? Este proceso, como decíamos recién, de arreglar absolutamente todo y determinar, ¿no? de la manera esto, que cómo preparamos un alimento, cómo lo llevamos a la mesa, quiénes lo comparten, ¿está? Forma parte de esta gramática culinaria. Y sobre todo, ¿no? El lugar que como tal tiene la cocina. En esto, por ahí, Le Breton insiste mucho, ¿no? en la manera en la cual los niños tienen digamos, que dice, guarda de aquel, ¿no? Guarda de aquel niño, guarda de aquella persona que se ve imposibilitada de poder acceder al espacio de la cocina, ¿no? Para poder saber cómo se elaboran los alimentos que consume. Porque allí, ¿no? también hay un montón de reglas, ¿no? ¿Está? ¿Qué alimentos se seleccionan? ¿Por qué? ¿Está? ¿De qué manera se deben cortar o se deben preparar en realidad para que den cierto proceso? ¿Y quiénes son las personas que están allí? ¿Está? Yo recuerdo, esto es una anécdota también, para calentar, vaya a calentar el agua el mate, yo estoy volviendo sobre cosas que ya hemos charlado. Iba a contar una anécdota que tal vez quizá no sea interesante, Sofía, la cuento igual, que tiene que ver conmigo, con mi abuela. Yo cocino habitualmente, pero mi abuela, por ejemplo, me tenía prohibido entrar a la cocina. Porque según ella, mi abuela, si entraban los hombres a la cocina, en realidad como que las comidas o las ollas perdían su magia, ¿no? Como un efecto, ¿no? de acción sobre la naturaleza, ¿no? Si como tal, si entraba yo, entonces como tal la comida iba a salir mala. Entonces en realidad cada vez que entraba me sacaba carpiendo, ¿no? de la cocina, y a mí me gustaba, sobre todo, ¿no? Porque la veía ella cocinar y un poco iba aprendiendo. Ahí se le mezclaba un poquito la cuestión machista, ¿no? Porque los hombres no debían estar en la cocina. La cocina era un ámbito específicamente para las mujeres. Claro, pero en el texto 3 también hacen hincapié en eso, pero cuando las mujeres estaban menstruando, que no podían acercarse a los alimentos ni a una cosa así, que me llamó mucho la atención y bueno, yo vivía en un pueblo de campo y también tenían algunas de esas cosas. Como exactamente, eso tiene que no ver con la podían noción. hacer puerta o cosas así. Está muy bueno eso, Inti, me diste el justo. Yo lo mencioné también para hacer el pasaje al trabajo práctico número 3, que tiene que ver con las nociones del cuerpo, ¿no? La manera en la cual entienden el cuerpo, ¿no? Las comunidades, tal vez quizá, o los sectores populares, o las comunidades tradicionales, hasta que tienen una relación tal vez distinta, ¿no? O una concepción diferente, una manera de ver el cuerpo, muy distinta, ¿no? a la que tienen los espacios urbanos, donde hay una continuidad, esto, como vos decís, es muy interesante, entre el cuerpo, ¿no? y el entorno, ¿no? La naturaleza, el entorno y el cuerpo en realidad son parte de una misma cosa. Y lo que pasa en el cuerpo también está pasando en el medio.
¿Vamos hasta ahí? Esto, el ejemplo que vos dabas, ¿no? Por ejemplo, esto que mi abuela muchas veces en realidad, lo decía cuando siempre lo leo, me acuerdo de mi abuela, porque mi abuela, por ejemplo, no les permitía a mis hermanas, en realidad, por ejemplo, batir crema, ¿no? Cuando estaban en el periodo menstrual, porque como tal la crema no enganchaba, no se montaba la crema, ¿no? Porque como tal estaban pasando por el periodo, un periodo, ¿no? Esta idea, ¿no? De algo que se está terminando, ¿no? El ciclo cuando termina, ¿no? Y cuando la persona menstrua, entonces es que justamente allí se acaba el poder creativo, ¿no? Poder reproductivo, ¿no? De la mujer, y por tanto en realidad todo lo que toca no se reproduce. Está entonces el pan no leva, la crema no se monta, ¿está? Nada de lo que genera en realidad que se reproduzca tiene ningún efecto, porque hay una continuidad, esto interesante, ¿no? Entre el cuerpo y el medio. Todo lo que toca rompe. Bueno, algo así. La mayonesa, ponían el ejemplo que estaba leyendo en el chat. Esto es muy interesante, ¿no? De continuidad, ¿no? Del cuerpo con el medio que lo circunda. ¿Está? Una concepción está muy distinta, ¿no? A la que por lo general se tiene, ¿no? O el conocimiento que se tiene del cuerpo, ¿no? En la medicina tradicional, o la medicina, podríamos decir, científica, ¿no? Porque pensando otras maneras en realidad de poder pensar el cuerpo, ¿no? Y el entorno. Yo no sé si volvió Sofía de calentar el agua para el mate, pero ya estaríamos en realidad como para poder comenzar a pensar el práctico número 3 y las concepciones del cuerpo. Si soy médico, no, yo soy profe en historia. Ya volví, pero... Ah, volvió. Bueno, me parece que la apuré a Sofía para volver. Pero bueno, vamos entonces a poner en tensión estos dos tipos de conocimiento, ¿no? La pregunta sería entonces, para que vayamos charlando, para que vayamos debatiendo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Diferencia de qué, perdón? Te estoy escribiendo, ¿eh? Mientras les voy diciendo, lo voy escribiendo en el chat para que ustedes no tengan acceso. ¿Cuáles son las diferencias entre los conocimientos o saberes populares y los médicos? Estamos hablando específicamente del cuerpo, ¿no? Bueno, Sofía y está Martín. Te escucho, Sofía. O sea, biológicamente, el cuerpo, o sea, de una mujer, básicamente, la mujer tiene vagina y el hombre tiene pene. Y en lo social, no sé cómo era bien la pregunta, conocimientos, saberes populares y los médicos. Biomédico sería, no médico solamente. Y los populares, yo creo que por lo que ves a simple vista de cómo... No, creo que me fui a otro tema. Sí. Sí. Agarrate para otro lado. Sí, pero bueno. Sí, agarrate otro. Bueno, no, que quede otra persona. Dale, ahí escuchamos a Martín y está Agustina y Napoleón. Bueno, yo por lo que entiendo que los conocimientos populares se diferencian de los biomédicos por el simple hecho de que los populares están fundamentados por la sociedad, no necesariamente por una base científica, y eso es lo que lo diferencia de los científicos, que los científicos sí, que los biomédicos sí está fundamentado por estudios o por la ciencia. Así es como lo veo. Bien. Habría que caracterizar un poco más, pero está bien lo que vos decís. Vale. Agustina. Yo lo que pienso es que los saberes populares son más, ponele, cuando te curan el empacho, o todas las creencias que tienen las personas que te curan el mal de ojo y esas cosas. Yo creo que eso está más relacionado con el saber popular, y el saber biomédico vendría a ser el que te brindan las personas que estudiaron. O sea, por ejemplo, cuando vas al hospital y eso. No sé si está bien el pensamiento. Sí, está bueno porque vos metiste algunas de las prácticas que vamos a analizar dentro de un ratito, pero todavía me queda dando vuelta qué es esto de los saberes populares.
A ver si capaz que Napoleón le puedo dar una vuelta de tuerca. Como los saberes populares son más empíricos, va por el tema de las observaciones, de las experiencias que uno tiene en el momento de que pasa, digamos, alguna enfermedad y también se va pasando de generación en generación en algunos casos. Buenísimo, buenísimo eso que acaba de decir Napoleón. Porque, a ver, como tal, los saberes en realidad que nosotros tenemos como saberes populares no son conocimientos que que se impartan, por ejemplo, en una universidad, no son conocimientos en realidad que sean sistemáticos, sino que tienen que ver justamente con lo empírico, ¿no? Con el poder observar la naturaleza y la observación de la naturaleza que han hecho muchas comunidades y muchos pueblos. Y en función de ello, las respuestas que le han encontrado, ¿no? a los posibles problemas que esas comunidades tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, la brujería, el empacho, el mal de ojo, ¿no? Tienen que ver en realidad con entender que el cuerpo está atravesado, así como la naturaleza, ¿no? Por ciclos energéticos, ¿no? Como energías buenas y malas y que esas terminan afectando el cuerpo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es revertirlo con ciertos ritos o con ciertos rituales en realidad para devolverle de alguna otra manera el lugar que el cuerpo tiene, ¿no? ¿Me van siguiendo con esto? Bien. Mientras que pensemos en eso, ¿no? En esto me voy a meter a hablar de lo biomédico, pero terminemos con los saberes populares. Porque por allí, no me acuerdo si fue Sofía, no fue Sofía, sino que otra compañera que hablaba, ¿no? Del mal de ojo y de la cura del empacho. En esto, digamos, se recurren a ciertas prácticas que como tal se van, como decía también Napoleón, se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y que son muy variopintas, ¿no? Por lo menos esto de la cura del empacho, justo también, ¿no? El fin de semana largo tuve una experiencia cercana del tercer tipo, diría yo, con el tema de la cura del empacho, porque, bueno, yo me considero una persona de ciencia, pero soy un ferviente creyente en la cura del empacho y el mal de ojo. Mi hija estuvo muy mal, no sé, para mí, ¿no? Era una gastroenteritis machaza, y nos fuimos de viaje, con la imposibilidad de poder ir a un médico, ¿no? Porque estábamos justo la noche anterior, en realidad, de salir de viaje, la nena cae mal. Entonces salimos con la nena enferma. Y en el medio del viaje le comunicamos esto a una de mis cuñadas y su pareja, mi concuñado, es el que la cura del empacho de manera telepática. Esto es maravilloso, porque yo me acuerdo que el empacho a mí por lo menos me lo curaban o tirándome el cuerito o midiéndome, pero este muchacho lo hacía de manera telepática y la verdad que maravilloso. A las 3 empezó con todo esto a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde la piba estaba como nueva, ¿no? Hasta ese momento todo lo que ingería lo vomitaba. Y a partir de ahí, creer o reventar, funcionó. No sé qué pasó. La verdad que yo no lo tiene que ver con la fe que tiene uno en eso también, que va a curar. Seguro, pero sobre todo esto de más que de decirlo en la fe, ¿no? Porque por ahí tiene una connotación religiosa, ¿no? Hablar de la fe tiene que ver con el sentido, ¿no? O el compartir el significado o el sentido de ciertas prácticas, ¿está? Estar convencida de que eso tiene una eficacia, de que se va a lograr el objetivo, ¿no? Esto veo que me estoy adelantando allí en cosas que vamos a ver, pero cuando se comparte el sentido, ¿no? De la práctica, es cuando como tal la práctica, cualquier tipo de práctica se vuelve operativa, funciona, ¿no? Si uno descree o no tiene confianza en que cierta práctica va a funcionar, evidentemente y eminentemente como tal la práctica funciona, más allá de que como tal haya mucha pericia a la hora de elaborarla. Pienso, ¿no? Y esto está estudiado también, ¿no? Particularmente en las prácticas oncológicas, por ejemplo. Si la persona no está bien anímicamente, por más allá que se le ponga la mejor práctica oncológica, ¿no? Con rayos, quimioterapia y demás, y la persona en realidad tiene una experiencia horrible, tremenda. Mientras anímicamente está bien y comparte el sentido, ¿no? De lo que se le está haciendo en su cuerpo, ¿no? Que es envenenarlo básicamente con un montón de drogas y de fármacos, el tratamiento es efectivo. Ahora, si eso no se acompaña con otra cosa, y la verdad que complejo, ¿no? Estaba Sofía, y ahí no sé si quieren levantar la mano y escuchamos. Perdón, antes me había ido más a fondo del texto donde hablaba del cuerpo. Bueno,
Lo que quería decir es, o sea, esto que estaban hablando de curar el empacho, y vos justo tocaste un tema del cáncer. Yo me acuerdo una experiencia que yo tuve acá en Cholar, creo que era, que había una curandera que es muy conocida. Mi papá tuvo linfoma y ella decía que, bueno, para entrar ahí a su espacio donde hacía estas curaciones telepáticas, parece yo sinceramente no creo en eso, te decía que tenías que creer, si no, no iba a funcionar. Para mí, o sea, sinceramente para mí me parece muy ridículo eso. También a los bebés cuando tienen conjuntivitis dicen que están mal de ojos, y no, es conjuntivitis. Igualmente cuando las personas, ponele que estuvo un cirujano 10 horas tratando de salvar una vida y después gracias a Dios, y no, es gracias al cirujano que estudió y que pudo visualizar tu anatomía y poder salvarte. O sea, es cuestión de creencias. ¿Puedo interrumpir ahí? Sí, yo también iba a interrumpir, pero está bien, yo entiendo lo de Sofía y comparto medias, pero ahora lo escucho, estaba Camila. Enzo, si vos me esperás un poquitito porque estaba Camila, porque no la quiero perder, sí, ni hablar. Y ahora la escuchamos. No sé si Sofía terminó. Y si no, le doy la palabra a Camila. Sí, porque no, ya está. Dale. Buenísimo. Está muy bueno esto que vos decís, Sofía, porque en esto vamos a un poco, la verdad, no es en realidad para nada el objetivo, no sé para dónde va eso, pero no es el objetivo en realidad en esto, desestimar tu posición, sino que darle, hablando de matices, como veníamos hablando hace un rato, es matizarla un poquitito, ¿no? Ver que en realidad qué otras cosas más hay en eso. Pero me reservo mi alocución en función de lo que acabas de decir para dentro de un rato y ahí lo charlamos. Quiero escuchar a Camila de Napoleón y a ver cómo venimos. Profe, yo por ahí estaba escuchando lo que decía Sofía, el tema del que el médico estudió, pero incluso hay médicos que creen en el tema del empacho. Que por ahí vos lo llevás, yo por ahí llevo a mi nene y te dicen, pero no estará empachada porque vos le comentás lo que fue, comió por ahí para no medicarla tanto. Capaz hay médicos que también creen en el tema ese del empacho, como decíamos, por más que haya estudiado. No sé si se trata del tema de fe o de creencia, la verdad que no sé. Bueno, seguro. A eso iba. Está bueno el ejemplo que vos das, porque salió un ejemplo también parecido el otro día, el lunes, cuando tratamos este tema en clase, que había un compañero que tenía la madre era médico, profesional médico, y a su vez también era curandera, y hacía esto del mal de ojo también, ¿no? Que la madre de este muchacho nos contaba, ¿no? La experiencia de la madre. Pero bueno, no voy a hablar de la experiencia de esta, sino de otras. Napoleón, te escucho. Yo creo que también el tema, digamos, va más allá de los chamanes y del curar el ojo, porque tampoco se habla mucho de todo lo que es la medicina china o el reiki, que también son temas empíricos, porque también es creer o reventar de que alguien venga con las manos y te tire energía en reiki y te cure, o te haga bien, o las ventosas y un montón de prácticas, no aparte de curar el ojo. Exacto. Bien, está muy bueno el aporte de Napoleón. Te escucho a Brigitte y después a Martín y ahí comento un poquitito. Sí, Brigitte. Bueno, yo lo que quería contar, que me pasó hace poco, yo tenía problemas gastrointestinales, tenía un desorden grave. Y bueno, yo fui al médico, tomé medicamentos y yo me fui a ver con una mapuche. Y ella me dio una hoja que la tomara por 3 días a las 3 de la mañana. Y se me solucionó. Boté todo. Sí, y bueno, independiente de que uno no crea y crea, yo vi hace poco un documental y bueno, tiene que ver la parte de creencia porque tú estás predispuesto. Predispuesto, no estás tenso y se genera todo. Pero igual ella me dio hierbas naturales y yo encuentro que no tiene nada de malo probar. Pero también uno tiene que basarse en una ciencia que también está estudiada por años. Y yo creo que tiene que haber un equilibrio ahí. Y también un respeto.
Exacto. Claro, pero también todos los medicamentos que nosotros tenemos. Aguantá un poquito, Inti, que estaba un montón de gente antes. Ya se le estaba saliendo la cadena a Inti por comentar. Levantá la mano y de última yo en un ratito más te doy la palabra. Está buenísimo esto que sale con Brigitte, ¿no? Del recurso a, por ejemplo, la medicina ancestral mapuche. Está buenísimo, ¿no? Como alternativa, ¿no? A la medicina en realidad biomédica o el modelo biomédico que utilizamos cotidianamente, ¿no? Martín estaba. No sé si querés comentar algo más, Brigitte, perdón. Me parece que no. A ver. Porque le había quedado el micrófono abierto. Eso, se quede. Te escucho, Martín. Yo creo que todo esto debe tener un trasfondo, el de curar el empacho o curar el mal de ojo, como que tiene una razón, una explicación, pero... ¿Qué pasó? Se cortó. Se cortó. Ah. Bueno. Te escucho, perdón. Estaba hablando del trasfondo. No, que todo esto debe tener una razón, una explicación de fondo, lo de curar el empacho y lo del mal de ojo, una razón que todavía no sabemos cómo explicarlo y lo asumimos como algo místico, algo mágico o por ayuda de Dios. Pero también me hace acordar un poco con lo que dijo Brigitte, de una película argentina en la que una chica como que tiene mucha mala suerte, qué sé yo, y va con un curandero o conoce un curandero y le dice que haga ciertas cosas como un ritual, que tome una mezcla de, no sé, leche con con ceniza de rosa o algo así, y que lo tome una cierta hora y que lo repita de cierta forma, y que eso le va a ayudar a mejorar en la vida o algo así. Y ella mejora en la vida. Y después le dice que quiere deshacer todo eso porque no le está yendo bien de todo como ella quería. Y al final el curandero le dice que es todo psicológico porque en realidad eso no te hace nada. Es como el pensamiento de querer mejorar y que con eso lo vas a hacer, como la confianza que le tenés al proceso que vos adoptaste. Es lo que decía Brigitte con lo del tema de que fue con la curandera mapuche, me parece. Bien, perfecto. Estaba Enzo, Inti y María. Profe, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha, Enzo. No, en realidad quería responder a Sofi, a lo mejor. Pero nada, yo había querido intervenir en esa parte. Yo personalmente no creo mucho en Dios y demás. Toda mi familia sí, pero como que soy escéptico ahí. Pero de todos modos entiendo que por ahí cuando se dice el gracias a Dios o gracias a tal cosa, no es que vino Dios y te operó. Es que por lo que uno pide es por el tema de, no sé, Dios maneja las manos de él, cirujano, o Dios que salga todo bien, como que por ese lado viene el agradecimiento. Tampoco es tanto por el tema de la fe, porque todo el tema de las medicinas alternativas, hay un montón de cosas que son creer o reventar, porque vos decís, no tienen no sé, el aval científico y que tienen otro tipo de medicinas o de curaciones, no sé bien cómo calificarlo, pero no sé si va tanto por la fe, sino por los resultados que tiene cada una de esas sustancias o todo tipo de prácticas que sean para curar alternativamente. Sí, exacto. Sí, va por ese lado, Está interesante lo que dice Enzo. Y justamente, a ver, y un poco volviendo al texto, más allá de las experiencias que están comentando, digo, para las personas que recurren a estas mal llamadas medicinas alternativas, porque uno ya puede, al decir una medicina alternativa, porque leí el chat hace un rato, que hablaban, ¿no?, de las medicinas alternativas, ya uno está poniendo ahí, o está prejuzgando, está poniendo en valor. Uno dice, hay cierta medicina o ciertas prácticas médicas y después están las otras, ¿no?, que pareciera que carecen de valor. Y es medio complejo, ¿no? Porque ahí uno lo pone hablando del etnocentrismo, está siendo muy etnocéntrico, ¿no? Como pareciera que la única manera, la única válida, ¿no?, la única forma válida de poder tratar cierta dolencia, o cierta necesidad, ¿no?, que tiene un paciente es la que uno aprendió, por ejemplo, en la facultad, ¿no? La que ustedes están aprendiendo, están recién en su primer año, ¿no?, de medicina, pero pareciera que la única válida, la única que sirve es esa,
más las otras no tienen ningún tipo de asidero, ningún tipo de validez, o entrarían dentro de lo que por allí queda con un mote descalificativo completamente, ¿no?, del efecto placebo. Guarda con eso, ¿no? Porque los ponen o te pone o nos pone en un lugar bastante complejo, ¿no? Porque pareciera ser que la única que es válida, la única que tiene pareciera sentido es esta. Y llevado esto a la realidad nos complica bastante la cosa, ¿no? Porque muchas veces, y esto lo digo en la experiencia personal y también la experiencia, digo, siempre cito a mi abuela. Bueno, mi abuela falleció hace poquito tiempo, hace menos de un año, pero acompañándola a ella al médico me encontraba, ¿no?, ante situaciones en las cuales mi abuela no entendía lo que el médico le decía, ¿no? Digo, por más allá de que ella iba al médico, no entendía lo que el médico le estaba diciendo, yo más o menos le tenía que traducir lo que el médico le estaba tratando de informar, pero ¿dónde estaba el problema de no entender? Porque el lenguaje, la manera en la cual se explicaba, ¿no?, eso que estaba sucediendo, no era del todo claro. Ahora, lo que ella entendía claramente era su propio mundo. Entonces, en su mundo, ¿no?, que mi abuela era de origen mapuche, entonces mi abuela, el mundo de ella era, como decía hace un rato Brigitte, ¿no?, la curación con las plantas. Entonces ella tenía en su quinto montón de yuyerío. Ella decía, ¿para qué voy al médico? O digamos, ¿para qué voy a tomar lo del médico si yo con estos yuyos me curo? Y efectivamente, la vieja se curaba con yuyos. Vivió hasta los 95 años. Creer o reventar. Pero ¿dónde está el punto? Y en esto no les estoy diciendo, no estoy haciendo en realidad una apología a las prácticas culturales o una apología, ¿no?, a la medicina ancestral mapuche, que a partir de ahora todos ustedes tienen que abandonar sus estudios de medicina y convertirse en machi, ¿no?, de machi mapuche, o convertirse en brujos, ¿no?, porque esa es la que va. No estoy diciendo eso, que nadie me lea de esa manera. Yo lo que estoy diciendo es otra cosa. Lo que digo es que, a ver, qué importante es poder comunicar y que el otro entienda, la otra entienda en realidad lo que uno está diciendo. Y ser respetuoso, sobre todo, ¿no?, de esas otras prácticas, ¿está? Porque si uno se pone en ese lugar, ¿no?, de superioridad, lo que termina haciendo es que justamente el paciente haga totalmente lo contrario. Recurra, ¿no?, a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que tiene sentido para él, más que a lo que uno en realidad trata de colaborar. Ahí termino. Eso es importante. Esa era tal vez quizá mi respuesta en realidad al comentario de Sofía. Digo, qué importante es esto, ¿no?, de valorar sobre todo el lugar del otro, porque si no, en definitiva, lo que uno termina haciendo es contraproducente. Y en vez de colaborar o de ayudar al paciente, o darle una mano, ¿no?, para resolver la situación que uno que está padeciendo, uno lo termina expulsando, ¿no?, como me pasaba con mi abuela, que en definitiva en realidad la terminaba expulsando la medicina, el modelo biomédico, porque mi abuela no entendía lo que el médico le estaba diciendo, ¿no? Y aparte, en realidad, digamos, tampoco había por el otro lado una posibilidad, un ida y vuelta, ¿no?, un diálogo para tratar de entender o comprender en realidad qué era lo que mi abuela necesitaba. Esto es muy importante, ¿no?, saber escuchar al paciente y poderlo entender en su contexto, ¿no? Y por qué recurre más a ciertas cosas que a otras, ¿no? Digo, mi abuela, por eso, en ese sentido, mi abuela se curaba con yuyos y los dolores de hueso se le procuraba con compresa de salmuera. Una genia, ¿no? Ella tenía todo lo que necesitaba para poder sobrevivir hasta los 95 años en su casa. Claro. Se lo terminó llevando el bicho maldito nada más, pero si no, estaría la vieja ahí todavía. Hay un montón de gente dentro de Sofía, así que aguantame un cachito, levantá la mano y ahí te pongo la... Ay, que quería responder algo de lo que habías dicho. Dale, ahí te escucho. Perdón, entonces que es... O sea, yo como futura médica que quiero ser, o sea, tengo que aceptar las creencias de los pacientes, respetar su cultura, todo, pero yo pues desde mi punto de vista. Por ejemplo, si a mí viene un paciente y me dice que le duele la panza, y bueno, y se le recomienda un fármaco, no es que le voy a decir anda a ver al curandero que te cure el empacho, pero igualmente sí, tengo que respetar las creencias, la cultura, las razas. O las dos cosas, porque, calculale, que a ver, también esto, ¿no? Hay una sobreestimación y una sobrevaloración también al modelo médico hegemónico y sobre todo al lugar en realidad que también tiene, digamos, la farmacéutica, ¿no? O la farmacología en todo esto. Digamos, nosotros en realidad tenemos un imperativo, ¿no?, de que como tal todas las dolencias o todos los problemas en realidad que tenemos se curan con fármacos.
Y en esto, básicamente, lo que estamos haciendo es un gran negociado a la industria farmacéutica. Y en esto no digo que, como tal, todo lo farmacéutico está malo, pero en el abuso, hay un abuso muy importante de lo farmacéutico que hace que muchos recurran directamente a lo farmacológico para resolver problemas que se pudieran resolver de otras maneras, ¿no? Y allí también, ¿no? La sobremedicación